Buenos días a todos y, en primer lugar, me vais a permitir que para comenzar este evento, esta segunda edición de la Conferencia de Inversiones, quiera felicitaros a todos los que estáis aquí el año, ¿no? Iniciamos un nuevo año 2014 en el cual, pues yo creo que, como siempre, se presenta lleno de oportunidades, retos, dudas, yo creo que bastante importantes. Y este evento, y en lo que se refiere a los fondos de pensiones y a aquellos fondos de pensiones que gestionamos conjuntamente con las comisiones de control, pues lo que vamos a tratar de aportar es nuestro granito de arena a la hora de trasladaros nuestra visión y de compartir con vosotros y de debatir, discutir, opinar sobre lo que esperamos para este año, lo que esperáis para este año y cómo lo vamos a aterrizar a las decisiones y a la toma de decisiones de gestión y al día a día de nuestros fondos de pensiones. Así que, lo primero, y yo creo que importante también, lo que decía, feliz año a todos, tanto a aquellos que estáis físicamente con nosotros hoy, como a aquellos que nos están siguiendo, a todas las personas que nos están siguiendo a través de Internet, en la página web www.pensionesbbva.com, y a todos los que nos seguís en Twitter también, a través de la etiqueta @ Pensiones BBVA. Así que, cerrado ese inicio, que yo creo que es obligado y es de recibo, quería comentaros que este acto constituye la segunda edición de la Conferencia de Inversiones, ¿no? Una conferencia de inversiones que, como sabéis, iniciamos el año pasado, y que se añadía al resto de eventos que habíamos venido poniendo en marcha en los últimos años, los desayunos de pensiones, las jornadas de formación, la jornada institucional anual, y en el que, en este caso, para la jornada de inversiones, queríamos establecer un objetivo distinto y un objetivo que yo creo que es importante para todos, ¿no? Y es el tratar de compartir con todos vosotros y con todas las personas que nos siguen a través de Internet, con todos los clientes, en primer lugar, cuál es nuestra visión desde un punto de vista de las perspectivas macro y las expectativas en relación a los mercados en el año que comienza. En segundo lugar, conocer también vuestra opinión respecto a esas cuestiones. Y, en tercer lugar, a través de un debate y de todo este proceso, trasladaros cómo vamos a aterrizar esa visión que tenemos y que vamos a perfeccionar con vuestras opiniones a lo que es el mundo de la gestión y a las decisiones de inversión que vamos a tomar en favor de nuestros fondos de pensiones a lo largo de este ejercicio, ¿no? Así que yo creo que fue un evento que iniciamos el año pasado y que yo creo que el hecho que estemos celebrando la segunda edición, pues yo creo que da una prueba de que era algo necesario, que nos reuniéramos todos año a año con el fin de renovar un poco la información, las perspectivas, la opinión que tenemos respecto al entorno que nos rodea y las expectativas que podemos tener al respecto, con el fin de poder, insisto, debatirlo y trasladarlo al mundo de la gestión y, evidentemente, trabajar a partir de ahí a lo largo de todo el año, ¿no? Con lo cual, yo creo que es importante el hecho de que estemos, como decía, celebrando esta segunda edición, ¿no? Deciros, en este sentido, que la conferencia de inversiones, como os comentaba, se une a toda una serie de elementos que, como sabéis, hemos venido llevando a cabo en los últimos años y poniendo en marcha, cada uno con un objetivo diferente. Los desayunos de pensiones, como sabéis, tienen el objetivo o tienen la misión de debatir sobre un tema concreto, en un día concreto. Es un formato mucho más reducido, tanto en lo que se refiere al espacio de intervención como lo que es el debate en sí. Y lo que pretende es aportar luz sobre temas concretos que puedan estar de actualidad y que nos afecten a los fondos de pensiones. Sabéis que tenemos, además, las jornadas de formación, y este año yo creo que será un elemento y una prueba importante. Lo que pretendemos es trasladaros todo aquello que rodea a los fondos de pensión y que es importante que conozcan nuestras comisiones de control. Como decía, este año será un año especialmente importante porque estamos a las puertas de una modificación reglamentaria que va a suponer unos cambios, yo creo que de carácter significativo en lo que es el marco legal en el que se mueven los fondos de pensiones. Como sabéis, tenemos además las jornadas institucionales, en donde el objetivo nuevamente es diferente, es que nos juntemos todos y que debatamos sobre las perspectivas del mundo de las pensiones y de la industria de las pensiones.
Y todo ello, todas estas cuestiones, junto con la conferencia de inversiones, las hemos venido poniendo en marcha en los últimos años, con un objetivo. Es un objetivo que es desarrollar ese modelo de gestión y de relación que yo creo que venimos comentando en los últimos años y que pretendemos día a día ir mejorando. Un modelo que está basado en la formación permanente, tanto a partícipes como a comisiones de control, en el asesoramiento y en el contacto, en la información continua a través de toda una serie de canales, la multicanalidad para nuestros partícipes y beneficiarios, con información a través de Internet, de call center, de las páginas web, de plataformas de aplicaciones móviles, de cajeros automáticos, postal, oficinas, etcétera, etcétera, con la relevancia que supone el hecho de que nuestros partícipes, sean clientes o no de BBVA, puedan tener acceso 24 horas al día, 365 días al año, a todo tipo de información a través del medio que ellos elijan. Yo creo que eso es importante. Es un modelo que, como os digo, apuesta por la innovación y por mejorar en estos aspectos. Es un modelo que pretende cada año aportar unos rendimientos y unos retornos competitivos en términos de rentabilidad ajustada al riesgo. Evidentemente, aquellos clientes que tengan un nivel de riesgo superior podrán esperar rentabilidades superiores, pero, ojo, también un riesgo superior a corto y medio plazo. Y viceversa, es decir, aquellos clientes más conservadores pues pueden esperar unos rendimientos más bajos, pero también un riesgo inferior, ¿vale? Y es un modelo en el que finalmente la clave de bóveda de todo esto es la transparencia, es la búsqueda de estar permanentemente cercanos a vosotros como clientes. Lo que queremos es que tengáis el máximo acceso a la información, el mayor conocimiento para la mejor toma de decisiones conjuntas en el interés común de nuestros partícipes y beneficiarios. Y a eso nos venimos dedicando en todos estos últimos años. Y en ello ponemos todos los días nuestro esfuerzo y cada año tratamos de mejorar con el único objetivo de que cada año y que cada día podáis seguir considerando que esta es vuestra casa a efectos de la gestión de vuestros fondos de pensiones, ¿vale? Como sabéis, la conferencia de inversiones tiene un formato distinto al resto de eventos que llevamos a cabo. En este caso, el formato está dividido en tres partes. Una primera parte en la que os preguntamos a vosotros sobre cuál es vuestra visión sobre aquellas cosas que pensamos pueden afectar a vuestros fondos de pensiones a lo largo del ejercicio. Una segunda parte en la que compartimos nuestra opinión respecto al entorno macro y las perspectivas de mercado. En este caso lo llevará a cabo Joaquín García Huerga, que es el director de estrategia y asset allocation de la gestora. Y esas perspectivas y ese entorno macro, esa visión que tenemos al respecto, luego lo aterrizamos a la gestión de inversiones de los fondos de pensiones. Y eso os lo va a explicar y os lo va a comentar Fernando Aguado, que, como sabéis, es el director de inversiones de fondos de pensiones y clientes institucionales y, por tanto, en definitiva, lo que hay es dos elementos dentro de este proceso. Uno, ¿qué es lo que vemos para este año 2014? Y dos, ¿cómo aterrizamos esa visión a las decisiones de inversión en nuestro fondo de pensiones? Y eso os lo vamos a comentar. Una tercera parte de este acto estará constituida y no puede ser de otra forma, el debate. Es decir, y ahí os animo a todos, tanto a los que nos seguís físicamente aquí en este recinto, como a los que estáis a través de Internet, a que nos preguntéis, discutáis, debatáis con Fernando, con Joaquín. Esta parte estará moderada por Alberto Goitre, sabéis que es periodista y nos ha venido acompañando en eventos tradicionalmente. Y con esa parte concluiremos haciendo las conclusiones de lo que es el evento en sí, con los mensajes principales. Haremos posteriormente, si el tiempo no lo impide, una visita guiada a lo que es este entorno, que yo creo que es bastante singular. Algunos lo conocéis ya, pero probablemente otros no, que es el centro de formación de BBVA para todos los empleados, no solo los de España, sino los de todos los países del mundo en el que estamos presentes. Es un centro concebido precisamente para mejorar los conocimientos y las habilidades de los empleados con el fin de que cada día puedan prestar mejor servicio y mejor atención a sus clientes. Y yo creo que es interesante que lo podáis conocer, ¿no? Y, por último, el acto en sí concluirá con un cóctel a aquellos que nos podáis acompañar al mismo, ¿no? Deciros, a modo de chascarrillo y como cierre de esta entrada, que el recinto en el que estamos era una propiedad del conde de los Gaitanes, que fue cedida en herencia a una orden religiosa. Esa orden religiosa puso en marcha un convento aquí. Lo que ocurrió fue que con el paso del tiempo pues el número de monjas se iban reduciendo y entonces reasignaron a las monjas a otro lugar.
Posteriormente, BBVA compró este recinto. Este recinto inicialmente únicamente contaba con este edificio, que era el central, y el sitio en el que estamos, que es el aula magna, era la capilla de ese convento. Así que simplemente quiero decir que espero que salgamos todos iluminados de aquí para lo que queda de 2014 y podamos tomar las mejores decisiones. Dicho eso, cedo la palabra a Ricardo, que va a continuar con la primera parte en sí del evento. Gracias. Voy a necesitar, Diego, que tú me lo desbloquees. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la parte de encuesta que queremos hacer a todas las personas que estáis asistiendo físicamente a la jornada. Os vamos a hacer 6 preguntas de temas que estoy seguro van a salir a lo largo de la conferencia, sea en el debate o sea en las presentaciones, y nos gustaría conocer, lógicamente, vuestra opinión. Os hemos dado un mando que es el que os permitirá escoger la opción más adecuada en cada caso. Es decir, primero vamos a leer la pregunta con las diferentes opciones, luego yo activaré los mandos para que podáis votar, sonará una música de fondo y tendréis que elegir el número de la respuesta que consideréis más adecuada y a continuación, no a la vez, sino a continuación de teclear el número de la opción, tendréis que darle a la tecla OK. Hay 15 segundos para votar y se irán registrando a medida que las vayáis tecleando. La idea no es ver los resultados ahora, sino verlos al final de la jornada, después de haber oído a los ponentes, después de haber hecho el debate, a modo de conclusiones de todos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la primera. Y la primera pregunta dice así: ¿qué rentabilidad esperáis para los fondos de pensiones españoles en el 2014? La primera opción, la opción 1, negativa. Vale. Color negro. La opción 2, entre el 0 y el 2,5%. La opción 3, entre el 2,5 y el 5. Y la opción 4, más de un 5. Voy a activar la... Podéis votar número y a continuación tecla OK. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta de forma similar el tema, pero para los próximos 10 años. Es decir, ¿qué rentabilidad promedio en términos TAE espera de los fondos de pensiones españoles para los próximos 10 años? La opción 1, negativo. La opción 2, entre el 0 y el 2,5. La opción 3, entre el 2,5 y el 5. La opción 4, superior al 5. Ya podéis votar. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué nivel cree que terminará la inflación española en el año 2014? Opción 1, negativo. Opción 2, entre el 0 y el 1%. Opción 3, entre el 1 y el 2%. Opción 4, superior al 2%. Un momento. Adelante.
Pregunta 4, esta es un poquito larga. El interés del bono español a 10 años cerró 2013 en el 4,128% o 4,13%, después de un progresivo descenso desde mediados del 2012 en que llegó a superar el 7%. ¿En qué nivel creéis que terminará el tipo de interés del bono español a 10 años a finales del 2014? Opción 1, inferior al 3,5%. Opción 2, entre el 3,5% y el 4%. Opción 3, entre el 4% y el 4,5%. Opción 4, superior al 4,5%. Podéis votar. Quinta pregunta. ¿Qué nivel de exposición a renta fija española considera adecuado para su fondo de pensiones? Opción 1, hasta un 10% del patrimonio. Opción 2, hasta un 30%. Opción 3, hasta un 50%. Opción 4, hasta un 70%. Y opción 5, superior al 70% del patrimonio. Adelante. Y última pregunta. ¿Cómo considera el riesgo actual de su cartera? Riesgo bajo sería la opción 1. Opción 2, riesgo medio. Opción 3, riesgo alto. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo que os decía. Bueno, lo guardaré si me deja. Lo comentado, lo vamos a ver los resultados, el resultado de la encuesta al final de la conferencia. Yo ahora voy a ceder la palabra a Alberto Goitre, que es el que va a moderar todo el tema de presentaciones y posterior debate. Y gracias por todos. Luego lo comentamos. Pues muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Para mí también es un placer, como colaborador de BBVA, volver a encontrarme con todos ustedes y también expreso pues mis deseos de que 2014 sea un buen año, desde luego, en todo lo personal y profesional para todos los que estamos aquí presencialmente y, naturalmente, para todos los que nos están siguiendo también en la retransmisión en streaming, en la página web pensionesbbva.com y que pueden participar, plantear preguntas, comentarios. También recordamos a través de la etiqueta de Twitter hashtag pensionesbbva. Bien, pues vamos a comenzar a oficiar en esta antigua capilla la parte de contenidos puramente de la jornada, para lo cual, en primer lugar, pues vamos a llamar a Joaquín García Huerga, director de Estrategia y Asset Allocation, que nos va a hacer una presentación sobre la visión general de mercados y la economía
global en el año 2014. Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias y bueno, encantado de estar aquí con vosotros e intentar transmitiros rápidamente, aproximadamente 15 minutos, los principales mensajes de la economía mundial, luego un poquito más centrado, si queréis, sobre todo en el debate en el caso español, y de qué pensamos de los mercados este próximo año. Y también creo que merece la pena incluso no circunscribirlo únicamente al año 2014, sino un poquito más largo. A lo mejor también para el debate darle un poquito más de continuidad a las cosas que están sucediendo, ¿no?, en economía y mercados. Aun a riesgo de ser un poquito conciso y dar poco más que titulares, prefiero respetar el tiempo, como os decía, en torno a 15 minutos y extendernos luego más en el turno de preguntas. Mirad, con esta pasa. Siempre que hablamos de economía y de mercados tenemos que empezar con Estados Unidos. Esto sigue siendo así y además yo creo que siempre da pie a romper un poco la mentalidad localista que a veces tenemos, que cuando pensamos en economía o en inversiones estamos mirando solo a España, ¿no? Estados Unidos clarísimamente sigue siendo la clave de lo que ocurre y de lo que va a ocurrir, y por eso es muy importante que nosotros tengamos agarrado bien el mensaje y que no nos equivoquemos aquí, ¿no? Siempre tratamos de fondo de hacer bastante trabajo. Y nuestra perspectiva es muy clara. Estados Unidos en el año 2014 creemos que va a crecer por lo menos el 2,5%. Y además, si me preguntarais que dónde está el riesgo, si el alza o a la baja, diría que incluso al alza. Después de los datos que vamos conociendo en este último mes o estos 2 últimos meses, con el 2,5% incluso nos podemos estar quedando un poquito cortos. Aún así, preferimos pecar de prudentes. Hay una cifra clave que está en el gráfico de arriba a la derecha, es la línea azul clarita, que representa el endeudamiento total de la economía norteamericana sobre PIB. Y este gráfico y esta cifra es la que me gustaría que retuvierais, porque con ella y contraponiéndolo al que os voy a enseñar a continuación en Europa, se explican un montonazo de cosas, ¿no? Daros cuenta cómo la economía norteamericana en deuda total sobre PIB, deuda pública y deuda privada, llegó aproximadamente, es el eje de la derecha el que nos vale como escala, llegó a cifras de en torno al 360%, 370% y cómo ha ido bajando, claramente. Es decir, la economía norteamericana se está desapalancando y es un proceso que continúa y va a continuar. Ahora mismo ellos están en deuda total sobre PIB aproximadamente 330, 325%. Esto viene derivado de que han saneado el sector bancario, de que las familias han ido pagando deudas y, además, muy importante, de que el denominador del cociente, es decir, el PIB, está creciendo y está creciendo más que en Europa. Es más fácil desapalancarte, desendeudarte cuando tienes crecimiento económico. Y esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Adicionalmente, ¿qué vemos bueno en la economía norteamericana? Que este año van a tener un menor ajuste fiscal. El hecho de restringir gasto público va a restar solo 0,3% en la economía norteamericana y en el 2013 restó un 1,6%. Ya solo esto nos da confort a la hora de hablar de crecimiento en Estados Unidos. Y por último, están concediendo los bancos poco a poco más crédito. Los bancos han saneado sus balances y, como hay menos deuda en la economía total, el crédito vuelve a circular. Más en concreto, que vemos mejoras en el consumo privado, básicamente familias, lo que os decía, proceso de desapalancamiento más avanzado, la riqueza financiera está subiendo, la riqueza inmobiliaria está subiendo, esto apoya al consumidor y luego también vemos cómo la inversión poco a poco va mejorando. Las compañías norteamericanas ganan mucho dinero, de hecho son expertas en ganar dinero, se les da fenomenal, de ahí que el Standard & Poor's 500 lo haga también. Los beneficios empresariales han crecido, ya están en récord histórico, van a seguir creciendo. Eso da visibilidad a los management de las compañías para que poco a poco vayan invirtiendo, vayan aumentando planta, vayan atreviéndose de nuevo a poner la economía en marcha. Y eso está ocurriendo. Entonces, es muy importante, como digo, centrar muchísimo este primer mensaje. Tenemos confianza en que la macro norteamericana va por buen camino. Si no, tendríamos que cambiar todo. Tendríamos que contar una historia posiblemente totalmente al revés de lo que nos vais a oír en esta jornada. Europa sigue siendo el patito feo, pero ya es un poquito menos feo. Parece que está mejorando. Y mirad, esta es la cifra que os quería contraponer en Estados Unidos versus Europa. Ahí arriba, en el gráfico de arriba a la derecha, tenéis el endeudamiento total de la zona euro sobre PIB. Es la línea azul también, es el mismo color que el anterior. Daros cuenta de que estamos en un 410% de deuda total sobre PIB en la eurozona. Todavía no ha empezado a bajar. Es muy lento el desapalancamiento del sector privado, que es la línea naranja,
y daros cuenta cómo la deuda pública de los gobiernos, de los estados, todavía sigue subiendo. Entonces, esto al final, queramos o no, va a suponer un lastre para Europa en estos próximos años en cuanto a crecimiento. Si hay tanta deuda, la solución no puede ser keynesiana, pensamos, y no puede ser echar más gasolina al fuego e incrementar o salir de la recesión con más deuda, más gasto público, sino tienen que ser economías ortodoxas, poquito a poco ir poniendo las cuentas públicas en orden, que haya crédito para aquellos que lo merezcan, sobre todo aquellas pymes sanas que son capaces de tirar de la economía, pero el ir repagando todas estas deudas va a llevar un tiempo para las economías europeas. Daros cuenta que Estados Unidos ya está en el 325% y Europa en el 410%. Por muy bien que hagamos las cosas, esto es una losa importante a futuro. Otra cosa distinta es que la previsión de mercados es mejor para Europa. Ahora hablamos de ella y os cuento por qué. Por último, mirad en Europa muy rápidamente. Veis como el crédito en el gráfico de abajo a la izquierda es la línea azul, lo tenemos incluso en tasa negativa. Ahora mismo el crédito crece a tasa negativa en Europa. ¿Por qué? Pues porque hay mucha deuda, se tiene que ir repagando y los agentes económicos no tienen muchas ganas de seguirse endeudando. Saben que han llegado a unos niveles de endeudamiento altos, ¿no? Y luego, por último, el paro en Europa pues todavía parece que ya por fin está haciendo techo, pero tenemos unos paros muy altos y que os voy a contar del caso español que no sepáis, ¿no? En cualquier caso, y también por centrar muchísimo el mensaje en Europa y por enlazarlo con mercados, salimos de la recesión, vamos a crecer el 1%, es muy importante la dirección y la dirección está siendo la adecuada. Aunque crezcamos poco, las cosas están mejorando también en Europa. No quiero ser un agorero o pensar que en Europa está todo mal. Insisto, es muy importante el cambio de dirección. Emergentes. Bueno, estamos entrando en una fase, los emergentes son los países que se han ido, entre comillas, de rositas en esta crisis. Esto es algo que es de agradecer porque han tirado del PIB mundial, pero estamos acercándonos a un periodo que queremos que va a durar 2 o 3 años, en los que el gap, el diferencial de crecimiento entre emergentes y desarrollados va a ser históricamente bajo. ¿Por qué? Porque se les empieza a pedir reformas estructurales a unos cuantos países emergentes, por ejemplo, Brasil y China, porque han tenido un modelo de crecimiento exitoso, han producido muy barato, han sido la fábrica del mundo, pero eso poquito a poco se va acabando. Y porque en algunos de estos países, sobre todo China y algún otro, el crédito privado ha crecido muy fuerte estos últimos años. Entonces, el crecimiento en emergentes es el puntal de crecimiento global, pero no lo trasladéis directamente a que, como los países emergentes son los que más crecen, son directamente las mejores inversiones. Hay que hacer mucho trabajo detrás y evitar la simpleza de tiro por la calle de en medio e invierto directamente en emergentes. Hay bastantes más cosas, ¿no? Mirad, afortunadamente, cómo podemos contar algo bueno de emergentes, por fin, porque llevamos un año con los mercados emergentes o las economías un poquito en entredicho. Y es que ya se están, en el gráfico de arriba a la derecha, veis cómo ya se están estabilizando las revisiones de PIB. Ya se ha dejado, por parte de los analistas, han dejado de pensar que los PIB van a ir poco a poco revisándose más y más a la baja. Y tenemos el PIB del 2014 para la zona global de emergentes en torno al 5%, que no está nada mal. Perspectivas de precios. Bueno, pues nos estamos moviendo en un entorno en general de bajas inflaciones y hemos puesto por el momento. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Tenemos exceso de capacidad productiva, tenemos desempleo alto, tenemos ahora mismo un entorno que no es de altas inflaciones. ¿Cuándo creemos que este entorno va a cambiar? Cuando ocurra algo que ha sido muy novedoso en esta crisis, cuando los trabajadores por fin participen, entendedlo en sentido general, participen de los beneficios de las empresas. En otras crisis, en las salidas de otras recesiones, los salarios subían más de lo que están subiendo en la salida de esta macrocrisis mundial, ¿no? Entonces, este proceso tarda mucho en ponerse en marcha, pero sí o sí se acabará poniendo en marcha y volveremos a tener inflaciones por encima de las que tenemos ahora. Por eso ponemos por el momento. Yo sé que luego Fernando os va a hablar de ello, pero yo no me gustaría dejar pasar esta ocasión en insistir que como inversores es fundamental en el largo plazo batir a la inflación, porque es la forma de no destruir nuestros ahorros y nuestra riqueza. Entonces, no alta inflación por el momento, pero es algo que llegará, ¿no? Y luego, ante el debate abierto ahora en la eurozona de si al final vamos a ir a la deflación, pensamos claramente que no. Si definimos qué es de verdad la deflación, es un cambio fuerte en las expectativas de los agentes económicos
y duradero, es decir, la gente no consume porque cree que dentro de un año, 2 o 3 lo va a comprar más y más y más barato. Eso en Centro Europa es muy difícil de ver. Otra cosa es que tengamos bajas inflaciones en la periferia, pero en conjunto que la eurozona tenga deflación es algo que deberíamos descartar. Riesgos para el año 2014. Pues mirad, nos ha costado un montón hacer esta página. Yo creo que es obligado, hablando de economía y de inversiones, hablar de riesgos. Si no, pareceríamos unos ingenuos o os vendríamos a contar aquí una historia de colores que no se acerca para nada a la realidad, pero nos está costando un poquito porque es un año en el que creemos que sencillamente se está poquito a poco disipando la niebla. En cualquier caso, si tenemos que encontrar algunos riesgos, los primeros son en Europa. Yo hablaría de que pudiera haber algún brote de descontento social todavía, aunque parece que las aguas están un poquito más calmadas. Hablaría de si se puede romper alguna coalición de gobierno en alguno de los países europeos. Tampoco parece algo inminente en ninguno de ellos. Y en tercer caso, o tercer riesgo en Europa, las elecciones al Parlamento Europeo del 22 de mayo. ¿Por qué pueden ser un poco riesgo? Porque va a haber cierto voto de castigo sí o sí a bastantes de los partidos digamos, más centrados. Posiblemente suba un poco, y digo solo un poco, matizo mucho, el voto euroescéptico. Esto puede hacer algo de ruido en titulares, pero creemos que no se va a materializar como riesgo fuerte, porque si acaso puede servir de acicate para que los partidos más moderados de centro-izquierda, de centro-derecha, pues tiren más juntos del carro en seguir construyendo Europa, que al final es de lo que se trata, ¿no? Riesgos adicionales, pues mirad, China, el que pudiera haber un accidente económico en China, un accidente financiero más que económico, porque China crece en torno al 7%. ¿Derivado de qué? Derivado de la rápida expansión crediticia. ¿Por dónde pudiera venir? Pues tal vez por un banco de segunda o tercera línea, no de los de primera línea. Pero China tiene capacidad más que suficiente para absorber ahora mismo accidentes financieros. Tiene muy baja deuda pública y además su deuda pública está en manos sobre todo domésticas, ¿no? Con lo cual, si buscamos algún riesgo que no se tiene por qué materializar, ese pudiera ser otro. Y luego, por último, complacencia en los mercados. Lo mejor que podemos hacer es poner este tipo de frase, porque quiere decir que nosotros como inversores ya nos estamos moviendo en un entorno mucho más normalizado. Ya no encontramos valoraciones distrés, no encontramos valoraciones a derribo. Empezamos a tener ese debate mucho más business as usual para nosotros, mucho más común, de qué está caro, de qué está barato, de esto hasta dónde puede subir, de me espero, lo compro más abajo. Este es nuestro trabajo realmente. No levantarnos por la mañana y hacernos la pregunta de ¿se va a acabar el papel moneda? ¿Van a quebrar todos los bancos? Eso lo estamos dejando atrás y nos movemos ya en este entorno, y por eso ponemos que el VIX, que es el índice de volatilidad del Standard & Poor's 500, al final es la medida de riesgo por antonomasia en los mercados. Creemos que no va a estar en nivel del 12%, que es muy bajo, durante todo el año. Tendremos baches y el que seamos capaces de hacer pues dependerá también de nuestra habilidad o no. Fernando os va a hablar más que yo sobre este tema, ¿no? Pero, como digo, es bueno preguntarnos si hay complacencia en los mercados o no. Y por último, rápidamente, no me quiero extender más del tiempo concedido, muy rápidos mensajes en cuanto a activos financieros. ¿Cómo vemos la deuda pública core? ¿Dónde creemos que van a llegar con nuestros modelos internos de valoración los bonos a 10 años de Estados Unidos y de Alemania a finales de este año 2014? El bono americano nos sale en la zona del 3,5%. El bono alemán en la zona del 2,4%. Es decir, las rentabilidades, aquí tenéis dibujada la senda en las dos gráficas, poquito a poco nos vamos a ir moviendo en un entorno de más rentabilidad. Con un matiz, hasta aproximadamente el plazo de 5 años, los tipos de interés en estas curvas de tipos todavía son tipos de interés reales negativos. Todavía las autoridades quieren reactivar las economías con tipos bajísimos, pero poco a poco las economías van arrancando, se van normalizando los tipos de interés y por eso vemos una senda de subida estructural. Esto como posicionamiento de carteras nos da un poquito de miedo, porque sabéis que cuando suben las rentabilidades cuando suben los tipos de interés, bajan los precios de los bonos, ¿no? La pregunta del millón: ¿y qué hacemos con la deuda periférica? Porque España al 7% costaba mucho comprarlo y de repente al 4% lo quiere todo el mundo, ¿no? Posiblemente ni una cosa ni otra. Simplificando mucho el mensaje, por debajo del 4% nos empieza a dar un poquito de miedo seguir comprando agresivamente deuda pública española. Los fundamentales están mejorando, claramente las dinámicas macro mejoran, pero los problemas de alto endeudamiento y todavía de alto déficit público, España se gasta este año 60.000 millones que no tiene,
bueno, pues nos invitan a ser un poquito cautos, y si la ola de liquidez sigue comprando agresivamente los bonos españoles, pues tal vez nosotros participemos menos de ello, acorde con nuestra filosofía de inversión. A partir del 4 aproximadamente nos cuesta. En cuanto a bonos corporates, bonos de empresas, ya neutralizamos posiciones allá por el mes de mayo-junio. Pasa lo mismo. Ya para nosotros en el entorno de rentabilidad-riesgo empieza a no compensar estar agresivamente posicionados en bonos de compañías. No quiere decir que haya problemas, no quiere decir que vengan quiebras, no vienen defaults. El entorno es muy confortable para las grandes empresas multinacionales, pero no es lo mismo que un bono de una multinacional te dé un 5%, que lo es atractivo, a que te dé un 2%. Y estamos en esas zonas del 2%, del 3%, del 4%, como muchísimo en bastantes casos, ¿no? Entonces, ni frío ni calor en el mundo del crédito. Ya no nos vale tan claramente como motores de rentabilidad de las carteras. Esto me permite abrir un inciso. Nos las vemos moradas para encontrar potentes motores de rentabilidad para las carteras, porque todo el entorno es de rentabilidades bajas. Y además, el entorno para los próximos años creemos que va a ser de rentabilidades bajas. Va a ser difícil construir carteras con altísimas rentabilidades. Por último, bolsas. La estrella invitada. Venimos ya tiempo hablando bien de las bolsas y creemos que va a continuar. Seguro el mundo de las bolsas, por definición, tiene altibajos, tiene sustos, pero creemos que es el activo a tener, es el activo a estar sobreponderados. Y sobre todo en bolsas europeas y sobre todo en bolsas periféricas. Y la respuesta la tenéis claramente en estos gráficos. En el de la izquierda, la línea azul, es el Standard & Poor's 500 y es la rentabilidad de las empresas, el ROE, el Return on Equity. ¿Cuánto dinero gano para mis accionistas? Ya están en máximos históricos y el mercado piensa que van a batir esos máximos históricos. Nosotros preferimos manejar unas estimaciones un poquito más conservadoras. ¿Pero de dónde viene nuestra visión positiva, sobre todo en las bolsas europeas? Pues que las bolsas europeas, las compañías europeas todavía tienen mucho daño que reparar, todavía ganan poco dinero y esto es un proceso que va a durar años. 2, 3, 4, 5, 6 años, hasta que vuelvan a normalizar las cuentas de resultados. Como inversores en bolsa, esto es lo que nosotros estamos buscando, esa paulatina normalización de las cuentas de resultados. Y esto es gasolina para las bolsas para unos cuantos años, en mayor o menor medida. Prefiero acabar aquí, espero haber respetado el tiempo y luego en el debate me imagino que habrá más. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Efectivamente vamos bien de tiempo, así que ahora tiene la palabra Fernando Aguado, director de inversiones, para ver cómo comenzamos a aterrizar las perspectivas y cómo se estructura la gestión en 2014. Fernando, por favor. Buenos días. Lo primero, muchas gracias por venir, porque sé que no es del todo muchas veces cómodo desplazarse así, con lo cual es más de agradecer que nunca que estéis aquí hoy. Y ya, si todavía participáis más en el debate, os lo agradeceré más, porque ya sabéis que yo soy muy egoísta y a mí lo que me interesa hoy es escucharos, no tanto hablar. Aún así, íbamos bien de tiempo hasta ahora. Ya, a partir de ahora ya no iremos tan bien. Bueno, fijaros, yo creo que la presentación de Joaquín es muy interesante. Además, no funciona muy bien el ratón, pero no pasa nada. Es muy bien, además, para que podamos distinguir algunas cosas, ¿no? Es decir, desde luego tenemos una visión macro clara como casa. Esta visión, que muchas veces se complementa con las visiones de otras casas, no siempre tiene por qué ser una visión de actuación directa sobre las carteras. Es decir, son cosas bastante distintas, ¿no? Uno puede pensar que la economía va a hacer algo y luego en realidad puede ser que los mercados, que la economía lo haga, pero que los mercados hagan otra cosa distinta. Y por tanto, muchas veces las dos cosas no van exactamente unidas. Me alegro de la intervención de David, sobre todo el hecho de que ahora ya sé que me puedo acoger a sagrado, con lo cual casi todo lo que diga me voy a sentir con mucha más libertad, sabiendo que después me tendré que quedar aquí a vivir, que no se está mal tampoco, pero me podré acoger a sagrado por lo menos. Fijaros, bueno, cuando me pidieron que volviera otra vez, volví a decir que esto era una faena de nuevo, porque venir de nuevo otra vez al principio de enero a decir qué vas a hacer con las carteras es algo implanteable. O sea, porque cada vez haces algo distinto. Podemos tener una idea que varía sobre dónde va a acabar la economía de este año, o dónde va a acabar el empleo, o la inflación, y podemos acertar o no. Pero es que además esto encima, acertar sobre en qué momento tienes que hacer las cosas, ya es a más, ¿no? Y la verdad es que cuando estuve planteándome qué hacer hoy, pues me recorrió una sensación enorme de déjà vu, ¿no? Es decir, esto ya lo he vivido antes.
Y vais a ver por qué quiero decir que lo he vivido antes. Porque en realidad, el 2014, ojalá, pero parece ser otra vez como un 2013, ¿no? Quiero decir con esto que hace exactamente casi un año nos sentamos aquí, nos sentamos todos y discutimos una serie de cosas. Y yo dije algunas palabras de las cuales me tengo que sentir prisionero. Y para que os podáis reír un rato, pues voy a poner algunas de las cosas que dije. Más bien voy a poner muchas de las cosas que dije. Y consigo que funcione esto. No soy tan gañán, ¿eh? Os lo puedo prometer. No funciona. No. Bueno, no pasa nada. Me puedo acoger a sagrado, ya lo he dicho. Para que no... No, sí, dije muchas cosas. Bueno. Voy a quitar la presentación anterior, voy cerrando cosas. Y esto no le puedes poner un rato, ¿no? Y por tanto, tener rentabilidades superiores al 5%, pues sinceramente, me parece muy complicado, ¿vale? Salvo que tengamos un movimiento de renta variable del 40%, cosa que estoy muy lejos de presumir. Bueno, la verdad es que no fue del 40%. Pero lo que es cierto es que hubo un movimiento muy fuerte, mucho más allá de lo que preveíamos, ¿no? Sin embargo, es cierto que vosotros, no sé si por natural optimismo o porque en realidad sois mucho mejores gestores que yo, algo de esto ya barruntabais, ¿no? Y cuando os preguntábamos sobre la rentabilidad que esperabais obtener para los planes, pues esto es lo que dijisteis. Vamos a ver. ¿Qué rentabilidad espera de los fondos de pensiones españoles en 2013? Superior al 5%. Gracias, pero... O sea, que pase el siguiente gestor. El siguiente gestor no ha venido. Se ha negado. Entonces me ha vuelto a tocar a mí. Y no solo dijisteis eso, sino que además, cuando os preguntamos por la prima de riesgo de España, no sé si imbuidos por el resultado del Mundial o por alguna otra cosa, lo que respondisteis fue esto. Si quiere. Esto era mucho más ameno cuando... ¿En qué nivel cree que terminará la prima de riesgo española en el año 2013? ¡Qué positivos sois! Por debajo de 300 puntos básicos. Me está faltando tiempo para comprar. Bueno, como bien sabéis, no me faltó. Compré al final. Pero cierto es que he caído enormemente. Entonces... Oye, ¿y qué ha pasado en el año 2013? Para que haya sido un año tan bueno, todo ha sido vino y rosas. La verdad es que no. Y sin entrar en noticias muy económicas, sino en la dinámica del mundo, pues bien sabéis, esto es un resumen de noticias del año, que dado que no funciona muy bien, no lo voy a poner. Pero que el año no ha sido excesivamente bueno, que han pasado muchas cosas, sobre todo si os fijáis a partir de julio y agosto, que ha sido cuando más han subido los mercados. Y por tanto, si tuviéramos que decir, oye, ¿y qué ha pasado este año para intentar comprenderlo y que no nos vuelva a ocurrir, que nos volverá a ocurrir, lo que ha sucedido, bueno, que ojalá nos vuelva a ocurrir, quiero decir, ¿qué es lo que ha sucedido este año, no? Pues fijaros, si tuviéramos que resumir en un solo hecho, yo diría que lo que ha sucedido este año es que estos personajes, que son los culpables, entre comillas, de esto, los gobernadores de los bancos centrales, nos han hecho un regalo que ha sido este, que es el del balance de los bancos centrales más grande visto nunca en la historia y con perspectivas de seguir subiendo, y que ha provocado que las rentabilidades de los activos pues sean las que bien conocéis, ¿no? Rentabilidades que en el caso de España están en el 9,5% para bonos a 5 años, rentabilidades muy positivas en los mercados de renta variable, salvo en los emergentes, rentabilidades de las divisas depreciándose todas contra el euro y en materias primas, pues claramente a la baja en línea con los emergentes, ¿no? Fijaros que la renta fija de la zona euro o de los países core, de los gobiernos core, ha estado en negativo. Es decir, ha sido un año en el cual lo que hemos tenido ha sido una política dirigida muy bien por los bancos centrales. Pero fijaros que desde luego este no era nuestro escenario central. Y yo creo que esto es lo que quiero resaltar de todo esto que he puesto. Nuestro escenario central no era que sucediera esto. Sin embargo, por eso digo que es una faena venir aquí el día 20 de enero, sin embargo nos hemos ido adaptando al escenario poco a poco. Y al final lo que hemos conseguido ha sido ir haciendo cosas durante el año 2013, que las pongo porque creo que durante el 2014 va a haber que hacer cosas muy similares.
para adaptarnos a este escenario. Y fijaros qué es lo que hemos hecho en términos muy rápidos. Fijaros. Primero, esta es la evolución, como tenéis aquí, del 10 años arriba. Primero, gestionar con duraciones muy cortas los bonos de la zona core. Y además gestionarlo de forma muy activa. Como veis, hemos sido tremendamente activos durante el año. Hemos comprado bonos cada vez que los tipos subían por encima del 1,80 básicamente, los hemos vendido cuando estaban por debajo del 1,40, hemos vuelto a comprar, hemos vendido, hemos sido muy activos. Y en renta fija española, muy en línea con lo que dijimos, no compramos hasta que el bono no se fue al 5. Nos dio una oportunidad y compramos por encima del 5. Yo creo que es importante mantener cierta coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Seguimos pensando en que no hay que perseguir a los mercados. Los mercados, al final, probablemente, para un inversor como vosotros, las caídas hay que verlas como oportunidades y no como dramas. Y para que uno vea las caídas como oportunidades y no como dramas, lo que hay que estar es preparado para asumir esas caídas. En renta variable, más de lo mismo. Fijaros, no hemos sido tremendamente activos. Como bien sabéis, primero, durante la primera parte del año, tuvimos una posición muy grande de Europa contra la zona euro. Muy grande. Esta es la línea roja contra la línea verde, que como veis fue muy bien. Siempre que hubo caídas, la línea roja cayó menos que la línea verde. Esta posición la mantuvimos, no ganamos dinero con ella. La mantuvimos durante todo el año porque disminuía claramente el riesgo. La cerramos a finales de septiembre. Fijaros que compramos bolsa tanto en España como en Europa solo una vez durante el año, aprovechando las caídas más grandes. La compramos además mediante opciones para evitar el hecho de tener una saturación de riesgo en las carteras. Y vendimos no al final del año, sino casi, puedo decirlo un poco pronto, pero vendimos durante la subida. Vendimos durante la subida porque además fuimos haciendo otro tipo de cosas. Y el otro tipo de cosas que bien conocéis fue encaminado a gestionar la rentabilidad absoluta de las carteras. Y esto significa que en el mes de septiembre, al mismo tiempo que vendíamos la bolsa, subíamos los niveles de cobertura. Si os dais cuenta, tuvimos prácticamente 2 niveles de cobertura durante todo el año distintos. Hicimos casi 2 coberturas, cosa que, como bien sabéis, es bastante cara. ¿Qué hicimos al respecto? Pues como veis, sobre todo las colas, comprarlas y venderlas varias veces, manejarlas para conseguir que esto se abaratara. ¿Cuál es el resultado de esto? Que en realidad es lo que más os importa. El resultado de esto, cada punto de estos significa la rentabilidad en términos, en este eje, relativo contra el índice de referencia y en este eje, en términos absolutos. Cada punto significa un día de cada uno de vuestros fondos. Y los puntos azules oscuros son el promedio. Como veis, la mayor parte del año, o todo el año, salvo para algunos muy poquitos, en función de su perfil de riesgo, que como veis son los que más rentabilidad absoluta tienen, la rentabilidad ha sido positiva tanto en absoluto como en relativo. Y es más, yo siempre procuro traer este gráfico porque a mí es el que más me gusta. Es decir, yo creo que es el que de alguna manera resume cuál es nuestra filosofía. Fijaros, la línea azul es la rentabilidad absoluta, ¿cierto? Lo que gana vuestro plan de pensiones. Y la línea verde es cómo se compara contra el índice de referencia, que es uno de los índices, como bien sabéis, y este es uno de los grandes problemas que tengo por el que voy al psiquiatra habitualmente, es que no tengo solo un índice de referencia, tengo muchos. Al final me medís contra la competencia, contra el IPC, contra el benchmark, digamos, pero el más puro desde el punto de vista de gestor es el benchmark, ¿no? Fijaros cómo cuando el mercado cae y vuestra rentabilidad disminuye, vuestra rentabilidad aumenta contra el benchmark. Es decir, caéis menos claramente de lo que se esperaba. Esto ha ocurrido este año en junio y ha ocurrido en agosto. Y sin embargo, cuando el mercado sube más, con más fuerza, nosotros tratamos de proteger rentabilidades. Y veis cómo no nos importa, en relativo, ir disminuyendo nuestra rentabilidad a cambio de que la absoluta siga creciendo. Aún así, a final de año, pues como veis, hemos terminado en rentabilidades promedio para los fondos que llevamos cercanas al 8 y en rentabilidades promedio contra el índice de referencia cercanos al 0,80. Por tanto, seguimos un poco con la misma filosofía de trabajo. Y yo creo que esto es realmente lo importante. Lo importante para nosotros, lo hablo siempre y lo diré un montón de veces, no es la rentabilidad como un objetivo final. La rentabilidad es una consecuencia. Y la consecuencia viene derivada de mantener una gestión del riesgo adecuada, que nos permita pues tratar de jugar a dos aguas, sabiendo que cuando juegas a dos aguas, pues no vas a ser el mejor en ninguna de las dos, pero eres competitivo, altamente competitivo en las dos. Y las dos son
mantener rentabilidades de mercado y mantener rentabilidades dentro de la medida siempre positivas. Luego volveré un poco con esto. Ahora me han puesto el ratón, que está mucho mejor, pero el mando no funciona. Bueno. Evidentemente todos esperáis que hable de 2014. Yo no quiero, pero todos lo esperáis. Y por tanto, si pienso en el 2014, y de ahí el titular de la presentación, desde luego lo que me queda es una sensación enorme de haber vivido esto antes. ¿Y por qué digo enorme? Porque si os dais cuenta, en realidad, en el 2013 hablábamos de un entorno en el cual los tipos iban a subir, en el 2014 igual. En el 2013 hablábamos de, oye, el bono español habrá que comprarlo, pero tiene riesgo, en el 2014 igual. En el 2013 hablábamos de que la rentabilidad de la renta variable pues sería de dígito simple alto, en el 2014 igual. Es decir, la forma de afrontar el año 2014 no es muy distinta del año 2013, con una clara desventaja, lo que ha corrido el mercado, tanto en el bono español como en la renta variable. Y por tanto, esto lo que tiene que hacernos pensar es que si el año pasado no nos dedicamos a perseguir el mercado, este año menos. Y si uno al final lo que trata de ver es, oye, bueno, ¿y entonces qué contamos de 2014? Pues fijaros, esta está sacada literalmente del año pasado. Como veis, he sido muy vago y he cogido todo del año pasado. Entonces, es absolutamente válida para el 2014. Hablábamos de que hay incertidumbre económica. ¿Alguien cree que sigue sin existir la incertidumbre económica? Está claro que hemos sentado algunas bases. Es evidente que hemos avanzado. Pero está claro que todavía a nivel de crecimiento y de distribución del crecimiento hay muchas dudas. A nivel de balance de los bancos centrales, pues ahora la duda casi es aún mayor, porque siguen creciendo los balances. Oye, ¿y las estrategias de salida cómo van a ser? Ya hemos visto que ha empezado el tapering. Recordaros, fijaros que, no lo he comentado, pero ¿en qué era errónea nuestra perspectiva de comienzo de año, o al menos la mía, ¿vale? Sobre el año 2013? Pues yo esperaba un año 2013 más parecido a un enero-junio que a un junio-diciembre. Es decir, si os acordáis, en junio empezaron a surgir muchas dudas sobre cuándo va a empezar el tapering, cómo va a empezar, cómo van a ser las estrategias de salida, y eso llevó el mercado abajo. Nosotros esperábamos que eso hubiera sucedido en septiembre, en octubre, y que el mercado hubiera acabado recuperando, pero no tan fuerte como recuperó. Las perspectivas de salida siguen estando encima de la mesa. En algún momento dado habrá que empezar a retirar esos balances. No hablo de subir tipos, que está muy lejos, aunque con esto también podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Sobre el enorme manejo que están haciendo los bancos centrales solo a través de la palabra. Creo que es un ejercicio realmente increíble cómo solo con la palabra y no tanto con la acción están consiguiendo dominar los mercados, ¿no? Yo creo que tienen poca palabra. Quiero decir que cuando haya que pasar a la acción, las palabras se les van a olvidar enseguida. Y por tanto, cuando la Reserva Federal dice no subiremos tipos y todo el mundo hace los cálculos y dice antes del 2016. Bueno, mientras haya que decirlo y sea gratis lo diremos. Cuando haya que subir los tipos, se subirán. Y se subirán rápido. Y por tanto, pues bueno, cuanto más nos acerquemos a ese punto, más problemático será el gestionar la salida de los balances de los bancos centrales. Sobre incertidumbre política no tengo nada que decir. En Estados Unidos han alcanzado algunos acuerdos que, como bien sabéis, sobre el techo de deuda, etcétera, eran importantes, pero siguen faltando los principales. En Europa, bueno, tenemos ahora la resolución, ¿no?, sobre si el Tribunal Constitucional alemán avala las intervenciones del Banco Central Europeo o no, si pone pegas. Aquí siempre va a haber ruido. Somos muchos vecinos en esta urbanización y no nos llevamos bien. Además, hay vecinos que viven en el ático con champán y fiestas todos los fines de semana y hay otros que estamos castigados al ático, del ático en el que vivíamos antes. Ahora hemos pasado al bajo, o un bajo sin jardín y no nos mola nada. Entonces, es complicado. Somos muchos vecinos y será difícil, ¿no? Geopolíticamente, nada que contar. O sea, nada nuevo. Es decir, el mundo es como es y todos los años va a haber incertidumbres. Y sobre todo, fijaros, yo diría dos cosas. Antes ha hablado Joaquín de ello. La complacencia es enorme. Yo creo que a cualquier casa en el mercado, no solo a BBVA, sino a cualquier casa, le preguntáis y todo el mundo, vamos a crecer un montón, la bolsa va a subir un 20% por lo menos. La complacencia es enorme. Es tan grande que a veces da miedo. Es decir, yo siempre digo lo mismo. Es decir, fijaros, esto es una estadística muy sencilla y además es que cualquiera la podéis tener. Cuando los taxistas hablaban de que habían comprado Terra y el portero de tu casa te decía que había comprado Terra, fue cuando empezó a caer de 140 a que Telefónica la recomprara. Cuando las cosas, los máximos de entradas, de flujos de entrada en fondos de inversión se producen cuando los mercados están a punto de caer. Es decir, la gente siempre va con retraso. Cuando la euforia es tan alta,
generalmente es porque todo el mundo ya ha comprado. O sea, a todo el mundo le gusta decir, cuando no ha comprado nadie tiene euforia, nadie es capaz de decir, todo el mundo calladito, pero cuando todo el mundo ya ha comprado, entonces la euforia es enorme, ¿no? Fíjate qué listo soy, que he comprado y cómo sube el mercado. Pues, generalmente son predecesores de momentos de más tensión, por lo menos, ¿no? Y aparte aquí falta lo de siempre, creo que lo dijo, no sé si fue Rumsfeld, ¿no? Lo de los unknowns. Los desconocidos inesperados son realmente los que hacen difíciles el trabajo, porque si no al final sería mucho más sencillo. Van a pasar muchas cosas que no tenemos previstas, seguro. Y por tanto, lo que sí que tengo claro para este año son cosas que ya dije el año pasado. Y no son Nos vamos a mover en un entorno en el cual vamos a tener un retorno hacia situaciones de mercado más normalizadas. Es decir, más riesgo, más rentabilidad. No al revés, que el que ha comprado bono alemán y lo ha mantenido en cartera en los últimos 5 años ha obtenido una rentabilidad excelente, si solo ha hecho eso. Y por tanto, en algún momento más asunción de riesgo, incluyendo la compra de bono español, que es más riesgo en cartera. Bueno, aquí sí acerté, ¿eh? Quiero decir, fijaros, y esto además también es algo que habitualmente suelo repetir y quiero repetir constantemente. Es mucho más fácil, y por eso nosotros tratamos de hacerlo así, hacer predicciones sobre el riesgo de los activos, sobre el comportamiento de los mercados, que sobre la rentabilidad pura de un activo. Y por tanto es mucho más fácil tener la rentabilidad como una consecuencia que no como un objetivo. Es más fácil gestionar el riesgo de la cartera y obtener una rentabilidad acorde que no buscar una rentabilidad de un activo. Esto sí ha sucedido y va a seguir sucediendo probablemente. Y si queremos tener más rentabilidad habrá que asumir más riesgo de manera controlada, dentro de los parámetros que manejamos, dentro de los límites, y siempre pensando en que lo importante es saber qué pasa cuando no acertemos, saber dónde van las inversiones cuando no hagan lo que pensamos que van a hacer. Y si me preguntáis no sobre los mercados, sino sobre los activos en concreto, pues también digo lo mismo que el año pasado. En 2013 lo que esperamos es tipos subiendo, moderadamente porque todavía no hay claridad económica. Y por tanto, por orden de los activos, la renta fija de los países centrales de Europa con rentabilidades cercanas a cero, si no negativas. El crédito, que va a incrementar por abajo. Digamos que el crédito tiene dos partes en el tipo de interés, la parte propia de los tipos libres de riesgo y la parte propia del riesgo del crédito. ¿Vale? Sin pensar que la parte propia del tipo de riesgo del crédito va a hacer nada, simplemente por subida del tipo libre de riesgo van a estar empujados al alza. Como tienen algo más de rentabilidad, aguantarán algo mejor, pero no mucho mejor. Rentabilidad esperada del crédito, muy baja. Cercana a cero, positiva, baja. Renta fija española, claramente, uno podría decir italiana, etcétera, claramente el mejor activo en perspectiva del año. Lo que esperamos es que el tipo se mantenga, no se reduzca a lo mejor levemente, se mantenga. Y cuando está pagando una rentabilidad del 5%, pues es un 5%. Bolsa. Mucho mejor la europea que la americana. Bueno, pues como veis no cambian las perspectivas, son básicamente las mismas. Es decir, la renta fija española será probablemente un buen activo porque el tipo de interés es atractivo todavía, para mi gusto no a estos precios. La renta fija de los países centrales europeos va a dar negativo, como ha sucedido este año. El crédito de rentabilidades muy cercanas a cero. La renta variable se postula como el mejor activo en principio y mejor la europea, pero desde luego hay que tomarlo en la dosis necesaria, porque tiene riesgo, y por tanto no hay cosas muy distintas, si os dais cuenta. ¿Y qué estamos haciendo en este sentido? Pues fijaros, primero, tratar de recomponer los riesgos de la cartera. Algunos movimientos ya los habéis visto este año. Es decir, estamos vendiendo crédito donde creemos que hay poco potencial y estamos comprando high yield, que es crédito de más riesgo, con más rentabilidad. Esto es asumir más riesgo. Esto es más riesgo. ¿Qué otro tipo de movimiento creemos que tiene sentido? Que no lo hemos hecho porque los niveles de precio de momento no nos parecen atractivos. Reducir deuda de los países core para comprar a España. Esto también es más riesgo. ¿Qué estamos haciendo para mitigar este riesgo? Como bien sabéis, yo no soy de los que le gusta ir acumulando riesgos. ¿Qué hemos hecho para mitigar estos dos riesgos? Uno que ya lo hemos asumido, otro que probablemente lo hagamos. Pues para empezar hemos vendido, dependiendo de los porcentajes de cartera, pero aproximadamente hemos vendido un 5% de renta variable, lo hemos vendido y lo hemos comprado en opciones, lo hicimos el año pasado. De forma que el mercado, si el mercado cae y los tipos al final de los activos de más riesgo en renta fija se ven perjudicados, en esa parte estaremos más cubiertos todavía en la bolsa. Pondremos en marcha, que todavía no lo hemos hecho a día de hoy, los niveles de cobertura estructurales habituales. No lo hemos hecho porque estamos esperando al final un precio adecuado, tanto en mercado como en volatilidad, como en los diferentes términos. Es
decir, seguimos un poco en la misma filosofía de las cosas. Ya me queda poquito, no me voy a estirar mucho porque al final la verdad es que a mí me interesa oíros. Solo un par de cosas más. Esto lo voy a poner siempre, sé que soy pesado, pero los problemas que se plantean en la gestión de vuestras carteras y las soluciones filosóficas que tenemos son las mismas, que creemos que siguen siendo válidas. Algún día probablemente habrá que cambiarlas y estaremos encantados de cambiarlas, pero creemos que a día de hoy son válidas. Creemos que nadie quiere perder dinero, ¿vale? Y desde luego nadie tolera perder mucho dinero, aunque el mercado caiga mucho. Nadie lo tolera. El largo plazo es el largo, pero no es más que una suma de cortos. Y el 31 de diciembre es un día en el que todo el mundo se mide, aunque no nos guste. Pero es un día, tampoco hay que olvidarlo, es un día. En un fondo hay muchas personas. Todos los días se jubila gente, con perspectivas distintas. Es muy complicado hacer una asunción de riesgo que sea buena para todo el mundo, pero aún así hay que intentarlo. Hay que intentar tener un riesgo que sea adecuado para todas las personas que están en una cartera. Y las soluciones son sencillas: diversificación, liquidez, activos de calidad, objetivos a medio plazo y a corto, sensibilidad a la rentabilidad absoluta, tratamiento meticuloso del riesgo, teoría aplicada a la realidad y sobre todo saber que nadie acierta siempre. No pretendemos ser los mejores porque no podemos ser los mejores siempre. Nadie puede ser el mejor siempre. Ahora pretendemos estar siempre entre los mejores. Y eso lo pretendemos con una gestión del riesgo adecuada. Y como sé que no me ibais a perdonar si al final no hago una previsión para el 2014, la voy a hacer. Esta vez, este año, sí me he traído la bola de cristal. El año pasado no la traje y así pasó. Sí la he traído, pero lamentablemente voy a decir lo mismo que el año pasado. La cuenta de la vieja es muy fácil. 25% en activos de riesgo asimilables a renta variable. Rentabilidad esperada, seamos generosos por hacer números redondos, del 10%. Que, ojalá, 2,5%. 75% en activos de renta fija. Rentabilidad promedio de todo esto, pongamos el 2 y estoy siendo más que generoso. ¿Vale? Total, 1,5 más 2, 3,5. Rentabilidad esperada del 3,5. Pues, si todo va en el cauce, pues rentabilidad esperada del 3,5. Bien, dicho de otra forma, el año pasado hemos recogido gran parte de la rentabilidad de los próximos años. Y esto hay que asumirlo. Si asumimos más riesgos para tener más rentabilidad, pues probablemente en algún momento nos equivoquemos. Mantengamos la misma filosofía y tratemos de hacer lo mejor posible con lo que hay. Seguro que os suena, pero también os parece razonable. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar la parte del debate. Efectivamente, pues llamo a estrado a comparecencia a los dos ponentes, Fernando y Joaquín. También recuerdo a todos los que nos están siguiendo vía la transmisión streaming en la web que pueden plantear sus preguntas utilizando la etiqueta #pensionesBBVA. Cuando uno tiene que moderar este tipo de eventos, pues naturalmente la noche antes intenta actualizar un poco pues las últimas informaciones que hayan salido para ver cómo está el clima, para dar una pincelada de máxima actualidad al debate, ¿no? Y al hacerlo ayer a última hora de la noche, uno se encuentra con titulares como: el Fondo Monetario Internacional espera que 2014 marque el inicio de 7 años de bonanza. La directora del organismo, Christine Lagarde, da por terminado lo peor de la crisis. El optimismo está en el aire. El horizonte es brillante. La euforia sobre la recuperación dispara las bolsas europeas. El IBEX avanza un 1,4% y toca horizonte en 10.500 puntos. Esto es de ayer por la noche. Hoy por la mañana hay todavía una nueva. El Tesoro acaba de colocar 5.900 millones de deuda pública al interés más bajo de los 3 últimos años. ¿Puedo acogerme, si esto no ¿puedo es acogerme euforia, sagrado ya? Si esto no es euforia, efectivamente, como estamos en capilla, habría que verlo, ¿no? Pero realmente el clima lo predispone. Los titulares, que son siempre titulares periodísticos, obviamente distintos al puro análisis técnico-económico. Bien. Pues a mí me gustaría plantear 2 primeras preguntas, una a cada uno, y la primera para Joaquín. Después de esta retahíla de contexto eufórico y de que la palabra recuperación se erija ya como una de las emblemáticas,
¿Qué hay de cierto en esta recuperación? Has pasado un poco por algunos entornos globales. ¿Puedes también explicarnos cómo ves esta recuperación por zonas y también, por supuesto, en España? No hay una más fácil. Pues adelante. Yo creo que tal vez lo mejor sea contestar u opinar sobre lo que decías, ¿no? de Christine Lagarde, ¿no? Y el por qué está empezando a lanzar ese tipo de mensajes. Desde luego, no nos gustaría pecar ni de ingenuos ni de exceso de optimismo. Yo creo que tanto en la presentación de Fernando como en la mía esperamos que eso haya quedado patente, ¿no? Se está acoplando. Continúa. Entonces, como decía, no queremos pecar de optimistas. Dicho esto, sabemos que una crisis de deuda como esta es una crisis muy dura, es la crisis más grande que ha habido desde el año 29, tarda muchos años en solucionarse. Y en Estados Unidos aproximadamente 10. Esto empezó en torno al 2007. Pensad que llevamos ya unos 6 años de crisis. En Europa la solución comienza más tarde y nos va a alargar un poquito más en el tiempo. Eso no quiere decir que estemos 10 años con los PIB cayendo. Lo que quiere decir es que aproximadamente en la mitad de esos 10 años, en Estados Unidos incluso un poquito antes, las medidas para salir de la recesión ya empiezan de verdad a actuar sobre la economía y las dinámicas empiezan a cambiar. El PIB empieza a crecer en mayor o menor medida y ahí es donde hay que circunscribir este tipo de mensajes, en que todavía estamos en la salida muy lenta a una recesión muy dura y muy larga, pero le damos verosimilitud a este tipo de comentarios. Y además, le damos verosimilitud, y hay que decir por qué. Porque se están tomando las medidas adecuadas, porque los bancos centrales han implementado unas medidas absolutamente heterodoxas. Algunas de las cosas casi no estaban ni en los libros de texto, se las han tenido medio que inventar. Entonces, pero no había mucha más solución. Vemos cómo poco a poco los engranajes de la economía se van enganchando, vemos cómo unos tipos de interés tan bajos, sobre todo los tipos de interés reales, tan bajos posibilitan que las empresas poco a poco sobrevivan, empiecen a mejorar, empiecen a ganar dinero y empiecen a contratar, y esto poquito a poco se va poniendo en marcha, de forma global. Primero en Estados Unidos, los emergentes hemos dicho que han aguantado bastante bien, y por último en Europa, la periferia europea, que es donde ha habido más daño y donde más nos cuesta. Y entonces, por concluir la respuesta, ¿por qué habla de 7 años? Pues porque, sobre todo en Europa, el proceso de salida de recesión casi es incipiente. Si es que este año 2013, el que acabamos de dejar atrás, todavía ha habido recesión, ¿no? Entonces, esta cura, que es lenta, va a durar años. Y, de hecho, yo creo que ya está empezando a introducir un concepto del que se va a hablar bastante. Y es que posiblemente tengamos por delante unos años de bajo crecimiento, pero años con pocos sustos, estables, y al final un ciclo posiblemente incluso más duradero, un ciclo más largo, con menos sobresaltos, porque es como que has pasado de la uvi a planta, pero todavía estás en planta, mejorando, y esto lleva bastante tiempo. Va a ser un ciclo más ortodoxo, con poco crecimiento con esteroides, poca deuda disponible para crecer agresivamente, pero esto posiblemente al final acabe durando unos cuantos años, ¿no? Y como inversores ahí es donde queremos estar, a los precios correctos, ¿verdad? Fernando, época de cambios, época también de euforia, de estabilidad, de un contexto que hay que gestionar en el día a día. Ya han pasado hace 2 o 3 semanas los Reyes Magos, Papá Noel, ya no estamos a tiempo para hacer esas peticiones, pero sí para preguntarte si el mandato de gestión pudieras hacer una carta de Reyes Magos en la que expresaras cómo modular, cómo mejorar los mandatos de gestión para hacerlos todavía más eficaces, ¿cuál sería tu respuesta? El problema es que si lo pido ahora algo se va a olvidar para el año que viene. O sea, no, porque queda grabado todo, como has visto. Pero... Tú mismo has recurrido a ello. No, vamos a ver. Yo creo que el mundo cambia muy rápido, y como veis, pues hemos tenido que adaptarnos durante los últimos años a muchos cambios, ¿no?, en las políticas de inversión. Desde pasar de carteras formadas básicamente por España o con ratings anclados en el AAA o AA debido al rating de España, hacia políticas en las que se reconocieran otras cosas, ¿no? En este sentido, yo creo que no todos los mandatos, pero muchos de los mandatos siguen teniendo muchas cláusulas que hacen compleja muchas veces la gestión, ¿no? Es decir, cláusulas en las cuales, yo qué sé, pues el porcentaje invertible en activos de crédito no puede ser más del 10% de otro tipo de activo.
Quiero decir, las políticas de inversión tienen que ser políticas que claramente recojan la sensibilidad del riesgo que quiere asumir la persona o el colectivo que representa esa política de inversión. Pero tienen que dejar un marco claro, sencillo, entendible para todo el mundo y que tenga un margen de actuación suficiente, no exagerado. Yo soy partidario de que las políticas marquen los límites. Creo que es importante, porque espero que no suceda nunca aquí, pero siempre puede haber casos en los cuales haya gente que extralimite su actuación. Creo que es bueno, es sano que marquen los límites. Ahora, esos límites tienen que ser claros y suficientes para luego poder tener una exigencia sobre la actuación. Si no, al final es complicado, ¿no? Entonces, yo sí que pediría políticas de inversión pues con límites más claros, ¿vale?, y suficientes, sin más, no cosas muy raras, y actualizados a los tiempos que corren. Hemos hecho mucho trabajo aquí, desde luego, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todas las comisiones de control, en las cuales todas las propuestas siempre han sido bien recibidas. Pero creo que en muchos casos hemos ido poniendo parches en lugar de asumir un mandato nuevo, ¿no? Es decir, una forma nueva. Entonces, hemos ido solucionando problemas parciales y han sido soluciones eficientes, se ha demostrado, y buenas soluciones, pero a lo mejor hay que pensar en soluciones más globales, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues ahora sí llega el momento para el planteamiento de preguntas desde el auditorio. Sí os pediría, por favor, antes de hacer la pregunta, con objeto de que las personas que nos están siguiendo por streaming, por favor, os pongáis de pie y os identifiquéis con nombre y la entidad a la que representáis para que quede correctamente recogido en la transmisión y en la grabación. Así que, adelante, por favor. Buenos días. Esto va dirigido especialmente a BBVA Pensiones. Muchísimas gracias por la jornada, por el esfuerzo que sé que se está haciendo para una tras otra evento conseguir aportar a las comisiones de control pues un valor de experimentación y de conocimiento. Bueno, yo soy Ernesto Alonso, miembro de la Comisión de Control de Bristol Hispania, y me gustaría hacer 3 preguntas. Una dirigida a Joaquín, una segunda que es un poco, bueno, pues un poco de cotillo, andar por casa. Una segunda que bien podéis responder uno de los dos o cualquiera, o los dos a la vez. Y una tercera que es una especie de, en fin, de pregunta-reflexión. Pregunta-reflexión dirigida especialmente a Fernando, ¿no? La primera iba un poco dirigido a Joaquín porque dentro de la presentación que él ha realizado han aparecido 2 datos tremendamente interesantes, por lo menos para mi persona, y me gustaría, por nivel, digamos, de cotilleo personal, conocer cuál es un poco el endeudamiento con respecto a PIB, no ya de Estados Unidos y de Europa, que me parecen 2 datos fundamentales para pergeñar una política de inversión a largo plazo global, pero sí de España, ¿no? Me gustaría conocer ese dato. Y si os parece, luego me levanto para hacer la segunda y tercera pregunta. Si os parece, respondes ahora mismo, por ejemplo. Yo creo que es casi más adecuado que formules las 3 y las vamos gestionando para luego ya dar paso a otra intervención. La segunda pregunta, que iba un poco dirigido a cualquiera de los dos, es un poco en referencia a la bajada de tipos. La verdad es que siempre, desde hace ya unos años, me ha sorprendido oír que en todos los principios de años, no sé si de un punto de vista objetivo o voluntarista, se ha hablado de un repunte de los tipos de interés. La realidad es que en los últimos tiempos, seguramente, como relación causa-efecto a la crisis que estamos sufriendo, pues esos tipos de interés, ese repunte no se ha realizado, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poquito si esa afirmación, Joaquín, que has hecho al principio, va más relacionado con una convicción o con una especie, digamos, de deseo. Y tercero, esto va dirigido especialmente para Fernando. A mí, como miembro de una comisión de control, uno de mis objetivos, o mi principal objetivo, es conseguir que el patrimonio de las personas a las cuales yo represento tengan mucha consistencia y una rentabilidad con respecto al riesgo suficiente, y, por supuesto, batiendo la inflación, ¿no? Y para ello, pues la verdad es que hago una reflexión, porque a mí lo que me interesa es que al gestor que me represente, que de alguna manera pivote el destino de mis patrimonios, los patrimonios a los cuales yo represento, pues darle el mayor número de instrumentos posibles. Y a veces se me antoja complicado, poniéndome en el pellejo del gestor, entender cómo puede representar eso cuando, por un lado, parte importante de los partícipes rescatan el dinero de golpe y porrazo cuando se jubilan y otros lo rescatan en forma de renta. Cuando entiendo yo que las comisiones de control deberíamos de dar un objetivo en cuanto al control de riesgos
en el medio y largo plazo, es decir, la gestión, por ejemplo, entre otras cosas, de la volatilidad, destinada, entendiendo el objetivo del cobro periódico en el largo plazo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ernesto. Joaquín, la primera pregunta es para ti. Sí. La primera es en cuanto a opinión sobre qué está pasando en España, niveles de endeudamiento. Depende de cómo se mida, pero por ponerle un número concreto, en torno al 375%, es decir, es muy alto también. De hecho, España hace aproximadamente 10 años jugaba con ventaja respecto a muchos países europeos porque, sobre todo en el terreno de las finanzas públicas, estaba muy saneada. Llegamos a tener una deuda pública sobre PIB de en torno al 40%, 50%. Ahora mismo nos estamos encaminando hacia el 100%. Entonces, ¿qué está pasando en España? Que la sociedad se está desapalancando al ritmo que puede. O sea, es un proceso muy doloroso, es mucho más divertido coger deuda que pagarla, por simplificar. Entonces, las familias, las empresas, poco a poco están devolviendo la deuda como pueden, es un proceso doloroso. Mientras tanto, lo que está ocurriendo es que el endeudamiento del sector público sigue subiendo y sigue subiendo a un ritmo importante. Y a mí, personalmente, me da un poquito de pena el que Europa entera y los políticos europeos hayan festejado como un gran éxito el que se relajen las políticas de laxitud, o sea, el que se implementen políticas otra vez más laxas en Europa en cuanto a endeudamiento público. ¿Por qué? Porque es pan para hoy y hambre para mañana. Las deudas al final pronto o tarde hay que acabarlas pagando. No se está hablando en España nada de la transferencia o de la injusticia intergeneracional que está ocurriendo. La gente joven no se está dando cuenta de cómo la gente mayor le está dejando la sociedad endeudada. Esto no lo cuenta nadie. La gente joven se cree que el dinero, y mucha gente se cree que el dinero es gratis y cae de los árboles. Entonces, esto no es así y a más endeudamiento hoy, más problemas van a tener nuestros jóvenes mañana. Y de esto sigue sin hablarse y nadie opina de ello en la sociedad. Me parece un debate suficientemente serio para introducirlo. Entonces, por concretar, la sociedad española se está desendeudando al ritmo que buenamente puede. Y no lo hace más rápido porque no hay crecimiento, porque hay recesión. Lo que hay que buscar es crecimiento económico para ayudarte a desapalancar. Y segundo, si hay que poner un pero a nuestros políticos, y me da igual el ámbito ideológico en el que se muevan e incluso en el que nos movamos nosotros, es que posiblemente debieran estar gastando de forma más eficiente ya de lo que lo están haciendo. Este año España va a volver a tener un déficit de en torno al 6%, son 60.000 millones que no tenemos. Y esto además yo lo enlazaría con algo adicional. No es que el dinero se esté gastando mal y tontamente, eso sería una simpleza. Es que tenemos un problema muy grande de recaudación fiscal. Es que en España, con la burbuja inmobiliaria, al haber explotado, se cayó algo así como un 30% de la recaudación fiscal y ese dinero no se ha vuelto a recaudar. Entonces hay que luchar contra el fraude, hay que luchar contra el empleo sumergido, hay que luchar contra muchas cosas al final para que aumente la recaudación fiscal, porque son pocos los que pagan y esos pocos pagan mucho. Entonces son muchas cosas unidas en las que al final te das cuenta de que el país está haciendo lo que buenamente puede y de que va a ser un proceso lento y doloroso, que no ha acabado. Dicho esto, no tiene nada que ver la dinámica social de estar en recesión a empezar a crecer el 1%. Vamos a ir además a un modelo de país en el que se va a empezar a crear empleo sin tener que crecer tanto como ocurría años atrás, ¿no? Entonces, esto en cuanto a España, no es por ser agorero, no es por pintar una foto de colores, es por intentar pintar la realidad. Y es que nos quedan muchísimos años de pagar deuda, pero tantos años como 20 años. La deuda pública española va a hacer pico en torno al 100% del PIB aproximadamente. Y de ahí para abajo son 20 años de pagar deudas. Y a mí me encantaría que esto se lo contaran a la gente joven, ¿no? La segunda pregunta era el grado de convicción en cuanto al como decimos, el call, cuando nos ponemos exquisitos, el call, ¿no?, que hacemos en el mundo de los bonos, ¿no? ¿Qué grado de convicción tenemos en esa previsión de tipos estructuralmente más altos en los países core, ¿no? Alto o muy alto. Si estamos equivocados ahí, o si eso no se produce, es que todo nuestro escenario se ha venido abajo. Si toda la carcasa que os hemos contado de que Estados Unidos funciona, de que los endeudamientos poquito a poco se van moderando, de que las economías empiezan a crecer, los tipos de interés en Alemania, en Estados Unidos, Francia incluso, etcétera, solo tienen un camino, que es poco a poco de ir subiendo. La respuesta es muy contundente aquí. Gracias, Joaquín. Fernando. Bueno, únicamente por darle un tono de
contextualizar la respuesta de Joaquín de los tipos. Fijaros únicamente que los tipos, si los dividimos en dos partes, el corto plazo y el largo, el corto plazo está manejado por los bancos centrales, por el tipo al que prestan. Esto está muy anclado a día de hoy, no se van a mover. Por eso los cortos plazos, hasta el 2 años, están muy baratos, no tienen ningún valor. O sea, el tipo de interés que pagan es muy bajito. Sin embargo, los largos plazos, la dinámica de los largos plazos del 5, del 10 años o del 15, no se mueve tanto por los bancos centrales, cuya política sabemos que puede variar en 2-3 años. Se mueve más por expectativas de inflación. ¿Dónde puede estar la inflación dentro de 5 años o de 10? ¿O qué pensamos que puede pasar? Entonces, lo que dice Joaquín es que nuestro escenario principal es que las inflaciones no crezcan mucho, pero que haya inflación. En algún momento dado, con lo grandes que son los balances, pues puede haber una inflación incluso mayor de lo esperado. Que no subieran los largos plazos, que los tipos de interés de los largos plazos no subieran, lo que significaría sería que nos vamos a un escenario más de deflación, o de no inflación, o de ninguna inflación, como queráis llamar este escenario, ¿no? Y eso sí que es algo que no prevemos que pueda suceder. No creemos que haya un riesgo de deflación en el largo plazo y, por tanto, pensamos que los tipos de largo tienen que ir subiendo paulatinamente. No mucho, porque las expectativas de inflación son todavía bajas, pero digamos que el goteo debiera de ser continuo. Respecto a la pregunta, Ernesto, que formulabas, yo la verdad es que no sé muy bien qué responderte. Quiero decir, a mí me encantaría que todo el mundo cobrara en forma de renta, me encantaría que hubiera unas previsiones muy claras de qué dinero se espera que pueda salir o que pueda quedar, porque eso facilitaría mucho la labor de gestión. De hecho, en un teórico ficticio, si tuviéramos todos los datos y todos se cumplieran exactamente, esto, entre comillas, sería casi como una compañía de seguros. Haríamos un macheo de los flujos de entrada y de salida, podríamos ajustar las duraciones. Bueno, esto no va a suceder nunca. Y sabiendo que no va a suceder nunca, por lo menos de forma completa, tenemos que trabajar para que todo funcione de la mejor manera posible. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que donde mejor está el dinero de alguien que se jubila no es en rescatarlo en forma de capital, porque ese dinero al final, bueno, generalmente va a otro sitio en el que se invierte de una manera, no diré mejor o peor, pero seguro que mucho más cara y probablemente menos eficiente en términos de rentabilidad y riesgo. Y por tanto, donde mejor está ese dinero es en el mismo plan. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero dicho esto, y ahí está donde probablemente radica una parte de nuestra dificultad en el trabajo, está en conseguir tener un riesgo que sea igual de válido para la gente que le queda 30 años a jubilación que la que está jubilada. Y esto es lo que pretendemos hacer muchas veces con la gestión del largo plazo y los cortos, ¿vale? Dar en el medio o largo plazo una rentabilidad suficiente por encima del IPC y en consonancia al riesgo que se asume, y en los cortos tratar de proteger el capital. Has hablado de la volatilidad como medida de riesgo. Yo, fíjate, aquí voy a hacer un paréntesis y creo que además lo vais a entender bien. Yo siempre me planteo al final cuál es vuestra problemática, cuál es la mía también. ¿Cuál es el problema de un partícipe de un plan de pensiones de empleo? ¿Dónde está su riesgo? ¿Dónde está su situación desagradable? ¿Dónde está lo que no le gusta, ¿no? Lo que no le gusta es claramente perder dinero. Y lo que no le gusta es perder mucho dinero. Tampoco le gusta en el medio plazo, o en el largo, o en el medio largo, generar rentabilidades por debajo del IPC, porque eso significa perder patrimonio. Luego, esas son más o menos las premisas que hay que cumplir. Cuando uno habla de riesgo, entonces, el riesgo que yo entiendo como mismo partícipe, cuando uno habla de riesgo, en realidad a lo que se refiere es a evitar las situaciones que no le gustan. Es decir, evitar las situaciones de perder mucho dinero, o de perder dinero, o de no ganarle al IPC en el largo plazo. No haya tanto la volatilidad. Y me explico qué quiero decir con esto de forma muy breve, porque es un poco teórico y es un rollo, pero seguro que lo entendéis bien. Es decir, como bien decía Joaquín este año, la volatilidad está en mínimos, la de la bolsa. Oye, eso no quiere decir que en la cartera, si yo tuviera, imaginaros, yo tengo un presupuesto de riesgo, puedo tener un fondo con un riesgo del 8%. Como este año la volatilidad de la bolsa es del 12%, puedo tener el 80% en bolsa. Esto es una locura. Estoy cumpliendo con la volatilidad que tengo asumida dentro del fondo. Sin embargo, el riesgo que estoy asumiendo es mucho mayor. En realidad, en muchas ocasiones, y yo sé que nadie lo hace, o prácticamente nadie, lo que hay que mirar es la rentabilidad ajustada al valor en riesgo del fondo, a un escenario de estrés de los activos que tengo en el fondo. Es decir, ver cuál es la posibilidad de que lo que tengo en el fondo vaya a un sitio determinado. Oye, yo le aplico a la cartera que tengo a día de hoy un escenario de estrés de junio del 2012. Y con ese escenario de estrés veo dónde ha ido esa cartera. Y ahora pongo en consonancia la rentabilidad de ese año con la probabilidad de que si hubiera pasado algo de ese estilo, cuánto hubiera perdido. No es ya en sí misma la volatilidad puntual. Si medimos en términos de volatilidad histórica, sí. Pero la de un momento, de un año determinado, al final hay años muy plácidos o años muy complicados. Sería injusto medir todo por los años muy complicados, escenarios de estrés,
sería muy injusto medir todo por los años puntuales, años plácidos, pues como este, ¿no? Entonces hay que buscar un intermedio. Y eso es en lo que nosotros generalmente nos fijamos, no en la volatilidad puntual, sino en medidas más a largo plazo de riesgo o en VaR o en escenarios de estrés. Damos la palabra a la audiencia virtual. Nos llega una primera pregunta que creo que está dirigida a Fernando sobre la visión a la hora de incluir inversiones alternativas en la cartera. Inmobiliario, private equity, hedge funds. Creo que esto es algo que también sale, tengo otro déjà vu, como veis, el año pasado ya hablé de esto también. Bueno, fijaros, yo aquí voy a ser muy claro y este tema tendremos que abordarlo en algún momento determinado, entre todos, o puntualmente con algunos. En primer lugar, lo que quiero decir es que todas aquellas inversiones que sean ilíquidas deben ser tratadas con cierto nivel de cautela. Esto no quiere decir no hacerlo nunca, sino con cierto nivel de cautela. Es decir, como bien decía Ernesto, al final la gente retira capital diariamente, la gente se jubila, se lo lleva, hay entradas y salidas. Históricamente hay momentos en los cuales, bueno, como bien decía Joaquín, yo creo que en España estamos ya pasando algunas de estas fases, pero en reestructuraciones empresariales, pues siempre puede salir mucho más dinero del patrimonio del fondo. Es decir, hay que tener previstos algunos imprevistos, ¿vale? Y por tanto, todos aquellos activos que tengan una liquidez escasa deben ser puestos en su justa medida. Evidentemente, algunos tipos de activos, en un entorno como el actual, de inflaciones bajas, crédito escaso, subidas en los tipos de los largos plazos, pues pueden ser muy atractivos, ¿no? Ahora bien, y esto es importante también, desde un punto de vista operativo, y volvemos a lo de las políticas de inversión, al gestor hay que darle un margen de actuación. En el pasado hemos abordado de manera conjunta y en algunos casos eficiente y en otros no tan eficiente la inclusión de algunos de estos activos en conversaciones entre nosotros, lo que ha llevado a perder oportunidades de inversión en algunas ocasiones, a entrar en momentos no adecuados, dicho en román paladino. Si quisiéramos hacer algo de este estilo, nos sentiríamos mucho más a gusto desde el punto de vista de gestión, teniendo un mandato delegado para poder hacer estas inversiones. Un mandato delegado, por supuesto, acotado, como he dicho antes, sencillo, acotado a todo lo que queramos acotarlo. Oye, acotado a ciertos niveles de riesgo, a ciertos pesos, a ciertos tipos de inversiones, a ciertas estructuras temporales, a ciertos sectores empresariales. Todo lo acotado que queramos, pero que te permita una delegación para que puedas actuar en consonancia en el momento de mercado en el que veas una oportunidad, en el momento en el que consideres necesario hacerlo y no al final en un proceso en el que pues, se dilatan los tiempos y se pierden oportunidades. Gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta más desde auditorio? Sí, por favor. Espera que te pasen el micro. Hola, buenos días. Soy Luis Mateo Rodríguez. Pertenezco a la Comisión de Control del Fondo de Pensiones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Bueno, yo coincidía con vosotros al principio en algunas de las incógnitas que veíamos en el panorama global. El efecto en concreto de China dentro de todo este contexto, que yo ya no le calificaría de país emergente. Yo no sé por qué se le califica de país emergente. Es en estos momentos el primer importador del mundo, el primer exportador, la segunda economía mundial en tamaño y posiblemente dentro de muy poco la primera. Entonces, país emergente ya no es. Lo que sí que en el tema de las incógnitas, efectivamente, es ya no solamente el propio desarrollo productivo que tenga, puede ser mayor o menor, en cuanto a impacto en la economía real mundial es evidente, dependen de él prácticamente todos los llamados países emergentes, y si China le sucede algo, esos países emergentes posiblemente caerían de inmediato y rápidamente. Pero lo que yo desconozco un poco es el efecto que tiene China en el mundo financiero y en este caso en el campo que estamos tocando, de los mercados internacionales, de valores, etcétera. Sí que conozco el peso que tiene como sector financiero a nivel mundial porque tiene colocados dentro de los 20 bancos y dentro de los 20 sectores financieros más importantes del mundo, pues 4 o 5 bancos a nivel mundial. Incluso me parece que el primero, no sé si es el segundo o tercero a nivel mundial en volumen de activos. Sí que quisiera que nos dierais a conocer un poquitín qué papel tiene en estos mercados internacionales China, en el mundo del capital en este caso y no en el mundo productivo, y qué podemos pensar de él o qué efecto puede tener en este contexto financiero internacional.
sí que habéis apuntado la posibilidad de que hubiera algún tipo de crisis financiera en alguno de los bancos relativamente más pequeños de China, aunque estos bancos pequeños relativos de China en el contexto mundial son de un tamaño importante. Y, bueno, pues, ¿qué efecto podría tener en todo este movimiento? Y una segunda pregunta. Sabemos que no está resuelto el problema presupuestario norteamericano, el evitar lo que pasó ya el año pasado. Me parece que durante estos meses se vuelve otra vez a tratar la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a estar bloqueada desde el punto de vista público. Este punto nos puede afectar a nosotros también. Esas serían las preguntas. Muchísimas gracias. Para intentar respetar el horario, voy a pedir a los ponentes que hagan respuestas lo más breves posibles para todavía, si es posible, recoger alguna pregunta más. La visión macroeconómica de China y la amenaza del abismo fiscal, Joaquín. China, desde luego importantísima. A nivel económico, quizá, no tanto todavía a nivel de mercados financieros. A nivel económico, ¿por qué todavía es un país emergente si ya es la segunda economía mundial? Porque generalmente tendemos a hablar más de renta per cápita. Hay 1.300 millones de chinos y muchos de ellos os aseguro que todavía viven mal o muy mal. Entonces, en estándares de vida, en renta per cápita, sigue siendo emergente. Ahora bien, es un país emergente que a la vez es el jugador clave y el jugador marginal clave por su crecimiento en el panorama internacional. ¿Qué está pasando en China? Bueno, hay algo que sí que está en los periódicos, que es la transición de modelo de un modelo intensivo en inversiones, intensivo en infraestructuras y con mano de obra barata a un modelo de consumo interno. Las autoridades chinas quieren, y además si lo quieren lo hacen porque sigue siendo una economía pseudo-comunista intervenida, que los salarios crezcan aproximadamente un 10% anual. Lo que quieren es que crezca su consumo porque han llegado al tope de inversión en infraestructuras y de inversión en fábricas. Esas inversiones ya marginalmente rentan cada vez menos y menos, ¿no? Entonces, este cambio de modelo, unido a unos dirigentes más jóvenes, más pro mercado, pro occidentales, pro lo que pasa en el mundo, a lo que te lleva es a que China está dejando de ser la fábrica del mundo, sencillamente. De hecho, empieza a haber en el sudeste asiático países mucho más competitivos que China, que son los que están cogiendo el guante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la economía china en estos próximos 5 años? Pues que va a ir creciendo poquito a poco menos. China era un país que crecía en torno al 10 y en estos próximos 5 años pues va a crecer en torno al 7, 7,5, 6, 6,5. Esa más o menos es la barrera en la que el mundo tolera ese, entre comillas, bajo crecimiento de China y no se preocupa. Por debajo de estas cifras sí que empezaría a ser preocupante porque, como muy bien decías, la capacidad de efecto arrastre de la economía mundial y sobre todo de otros países emergentes es brutal, es total, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las dinámicas y a la importancia de China. En cuanto a accidentes financieros, esto es algo que se estaba rondando, no quiere decir que es algo que se vaya a producir sí o sí. ¿Qué ha ocurrido en China? Que el endeudamiento privado ha subido muy rápido. Los bancos allí han concedido mucho crédito, pero el problema realmente no viene de los bancos, que en general en unos sitios mejor, en otros peor, pues están auditados, se suele saber qué tienen dentro, salvo cuando llegan crisis gordísimas, ¿no? El problema viene de lo que se llama el shadow banking, de la financiación fuera de balance. Ahí es donde de verdad, si hubiera o hubiese un accidente económico en China, vendría por el componente de shadow banking, es decir, esa financiación que es tan grande como la bancaria, pero que no está en los balances de los bancos, que está mucho menos controlada, que está mucho menos auditada, que te empiezas a encontrar vehículos de inversión que pertenecen a un organismo local que ha invertido en hacer 8 autovías y que no pasa ni un coche. Y que al final esos vehículos de inversión están muy endeudados y pueden dar problemas en el futuro. Por aquí, y a lo mejor un banco local está enganchado a ese vehículo de inversión. Esta es la dinámica de teóricos futuros accidentes en China. Ahora bien, ¿qué pasa? Este pedazo monstruo económico tiene capacidad, margen y músculo más que de sobra para tratar con este tipo de problemas, clarísimamente. Su deuda pública sobre PIB, ponedle 50%, 60%, pasa lo mismo, según qué metas y según cómo lo midas. Comparad ese 40, 50, 60% de China con Occidente ahora mismo, ¿no?
Entonces, a tener en cuenta sí, a apoyarnos en el crecimiento chino sí, el juego lo han hecho las grandes multinacionales occidentales o lo van a hacer, sobre todo a futuro, vendiendo allí. Este es el juego que hay que tener con China. Joaquín, perdona, nos acercamos al límite del horario previsto para el debate. En un minuto, por favor, ¿el abismo fiscal estadounidense sigue siendo un riesgo? Descartado, voy a ser todavía más corto y más contundente. Descartado. Estados Unidos va a tener un déficit fiscal este año en torno al 3%, España 6%. Yo creo que esto os pone en contexto el cómo están allí las cosas y cómo están todavía por Europa o por España. De hecho, los republicanos y los demócratas saben que lo han hecho tan mal, no llegando a acuerdos el 2013, que no quieren volver a repetir esa imagen tan mala delante de su sociedad, y por eso están llegando a acuerdos rápidos últimamente. Gracias, Joaquín. Una pregunta vía Twitter. Fernando, también te rogaría máxima brevedad. ¿Qué efecto ha tenido la inversión socialmente responsable en la gestión de los fondos de empleo? Bueno, el efecto es complicado de cuantificar, ¿no? Yo creo que esto sí que es difícil. Ya sabes que yo trato de ser muy claro, ¿no? Yo creo que estamos en los planes de pensiones para ganar dinero de manera responsable. De manera socialmente responsable, ya no sé cómo definirlo, pero estamos para ganar dinero, para hacer viable una rentabilidad ajustada a riesgo de manera responsable. Creo que hay muchas de las cosas, y es lo que pretendemos hacer desde BBVA, muchas de las cosas que se nombran como inversión socialmente responsable, que tienen un componente claro o un motor, o son un motor claro de una mejor rentabilidad ajustada a riesgo. Y eso es lo que pretendemos hacer. Yo creo que ese es el campo en el que se puede avanzar. Voy a contar una pequeña anécdota y me vais a permitir que lo haga, es medio minuto. Es decir, yo cuando estaba en banca privada, uno de mis clientes era alguien de una institución eclesiástica o social, no recuerdo muy bien. Y en alguna reunión que tuvimos sobre algunas de las inversiones que realmente pues, podían ser motivo de fricción, ¿no? Pues algunas empresas aeroespaciales que podían tener alguna ramificación de algún otro tipo, algunas empresas de tabaco, farmacéuticas. Él me dio un consejo. Me dijo, Fernando, tú lo que tienes que preocuparte es de ganar dinero de manera responsable. De las obras de caridad ya me encargo yo. Quiero decir con esto que tenemos que hacer las cosas, desde luego, de forma responsable, sin ninguna duda. Y creo que dentro de esta materia hay muchas cosas que lo que hacen es, al final, tener en cuenta cuáles son los riesgos de unas compañías, qué riesgos asumen, desde un punto de vista de responsabilidad corporativa, desde un punto de vista de responsabilidad social. Todas esas cosas sí que tienen influencia en su precio y en su dinámica en el futuro. Otras no tanto. Nosotros, y eso ya lo sabéis bien, tratamos de incorporar todos estos factores a la gestión de nuestras carteras, de forma muy clara, a las de renta variable y a las de renta fija también, aunque es bastante más complicado en las de renta fija. Únicamente, si me permites un medio minuto, Alberto. Yo creo que, Luis, en la pregunta que has hecho, que preguntabas por las dinámicas de mercado, simplemente 30 segundos de apuntarte temas de dinámica de mercado de China o cómo afecta, ¿no? Más allá de lo económico. Fíjate, China no tiene empresas como tal que capitalicen. Hay un mercado muy pequeño que está desdoblado entre Hong Kong y Shanghái, pero son empresas nacionalizadas, con lo cual esa afectación, ahí no tienen afectación. Sin embargo, sí que hay una afectación muy clara, y esto lo hemos visto, ¿no? China, que está pasando de, como bien dice, de ser un emergente a ser un país, está en esa transición, como otros países, a los que se les exige cosas distintas, y ese problema de estos países, que se les exige cosas distintas ya, no se les exige solo crecimiento, sino se les exige cosas distintas. China, el hecho de que crezca menos afecta mucho a todos los productores de materias primas latinoamericanos. Y afecta su cambio de política a ser un consumidor más nato, afecta de manera positiva a aquellas empresas multinacionales que exportan bienes a China. Y esta es una dinámica que ya estamos viendo, ¿no? Fijaros que los países emergentes en estos últimos meses y probablemente durante los tiempos más cercanos no lo están haciendo tan bien como algunos de los desarrollados. Y si comparamos en concreto exportadores o mineras latinoamericanas contra empresas globales de manufactura o de productos básicos europeas, pues la diferencia es mucho mayor. Yo creo que ahí sí que hay dinámica de mercado, ¿no? Y lo que le está pasando a China, que no tiene mercado propio, lo puedes exportar a Brasil, si quieres, por ejemplo, que es otro país al que se le está exigiendo cada vez más cosas, porque son países que están en la frontera de ser emergentes a desarrollados. Y en esos países, pues su evolución es más complicada. Si lo miráis en España, es exactamente igual. España en los 70 era un emergente y dejó de serlo. La evolución en el IBEX y lo que se le pidió a España durante esa temporada, pues es
es fiel reflejo de lo que puede suceder con otros países, ¿no? Ya está. Muchas gracias, Fernando. Sin duda, una de las formas elementales de responsabilidad es el cumplimiento de los horarios. Estamos 4 minutos por encima del horario de fin de debate, por tanto vamos a concluir esta parte de debate. Volviendo al inicio, quizás a ese clima de euforia, se nos olvidó mencionar una de las fuentes de euforia de este año, que probablemente sea la final del Campeonato del Mundo, en ese momento en el que España obtenga su segunda Copa del Mundo consecutiva en Maracaná frente a Brasil. Será sin duda un momento histórico. Y es también el momento histórico de este día, Ricardo, en el que es necesario ver qué ha opinado nuestro auditorio sobre las preguntas de la encuesta y ver en qué nivel están las expectativas de acuerdo con la encuesta. Adelante, por favor, Ricardo. Bueno, vamos a los resultados. Y en este caso sí que rogaría que nuestros ponentes comenten sus impresiones. El 64% de los asistentes que han registrado su voto opinan que la rentabilidad estará entre el 2,5% y el 5%. Un 26% opina que superior al 5%, un 10% entre el 0 y el 2,5%, y nadie en negrita, o lo que es lo mismo, en negativo. Bueno, yo creo que el año que viene podré venir más tranquilo, a lo mejor. Bueno, ojalá. Yo estoy bastante de acuerdo. Es decir, creo que son expectativas razonables. Creo que entre el 2 y el medio y el 5 es razonable pensar, ¿no? Y si no hay ningún accidente. Yo quiero poner de nuevo en contexto, como he hecho otras veces y como probablemente luego saldrá, que tengamos al final en cuenta cuáles son las inflaciones que estamos sufriendo y cuál es el exceso de rentabilidad sobre la inflación que estamos obteniendo, que es enorme, y que esto en el medio plazo o en el largo suele tender a homogeneizarse. Y por tanto, pues bueno, yo asumo que esto entra dentro del camino que esperamos para este año. Luego será otra cosa, pero entra dentro del camino que esperamos. La siguiente pregunta era la rentabilidad promedio en términos TAE anual para los próximos 10 años. Vuelve a salir un 67% considera que estará entre el 2,5% y el 5%, un 22% opina que estará de promedio durante cada uno de los próximos 10 años en superior al 5%, un 10% entre el 0 y el 2,5% y un 1% en negativo. Bueno, no me lo compliques porque he dicho superior cada uno de los siguientes 10 años, además. O sea que sí. Yo ruego al 22% que el año que viene no venga. Yo les invito a comer o a tomar un desayuno, pero vamos a ver. Creo que entre el 2,5 y el 5 es más que razonable. Y aquí yo voy a ser el que haga la trampa. Vamos a contar los 2 años anteriores ya también. Creo que entre el 2,5 y el 5 es razonable. Yo soy de los que tienden a pensar que, igual que digo muchas veces y pido que consideremos las rentabilidades en el medio y largo plazo, consideremos también las inflaciones de medio y largo plazo, no las puntuales. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que contemplar de manera estructural y pensar que esto es al final una aventura en la que estamos embarcados juntos, pues para mucho tiempo, espero, y desde luego vuestros planes todos tienen una vida muy continuada y muy larga. Creo que es razonable pensar que en un país como España, en el que una inflación estructural en torno al 2% en los próximos 10 años, o incluyendo los anteriores, que son inflaciones más bajas, es normal, pues hablar entre el 2,5 y el 5 me parece razonable. Yo asumo este reto como propio. Es decir, el reto del de superior al 5% no, me va a costar un poquito más asumirlo, pero el de entre el 2,5 y el 5 lo asumo como propio. Y espero que para aquellos que piensan que entre el 0 y el 2,5 haya una sorpresa positiva. Con respecto a la inflación, los resultados son los siguientes. El 49% opina que estará entre el 1 y el 2%, el 37% opina que estará entre el 0 y el 1%, un 13% considera que la inflación del año que viene, de este año 2014,
será superior al 2% y un 1% piensa que podría llegar a ser negativa. Bueno, yo creo que aquí Joaquín probablemente tenga más que decir que yo, ¿no? Pero yo creo que el 1 es por eso la gente está dividida, ¿no? Yo creo que el 1 es el lugar del pivote, ¿no? Puede estar un poco por debajo, un poco por encima, pero es un poco el pivote. Es el fin de la balanza, ¿no? En torno al 1%. Desde el punto de vista de mercados, uno de los mensajes que queríamos que se quedara es que no hay que asustarse, a pesar de que ya hay circulando algún informe, algún comentario agorero de que es que las bajísimas inflaciones se van a dar al traste con todo. No, creemos que no es así. Es un proceso natural en el que países como el nuestro van a tener durante un periodo, que de hecho ya lo estamos teniendo, unas inflaciones algo más bajas, porque lo que tienes que hacer es ganar competitividad exterior de nuevo. Y aquí hay una fuerza contraria muy potente que son los bancos centrales. Esto no lo van a contar y menos en medios de comunicación, pero todos los bancos centrales están realmente de fondo intentando buscar inflación y pronto o tarde lo van a conseguir. Y por eso, de ahí nuestros mensajes de que lo que está pasando ahora no hay que extrapolarlo a 5 o 10 años vista. ¿Por qué? Porque nos habéis oído hablar mucho del proceso de desapalancamiento y sigue siendo clave en la salida de la crisis, porque cuando tú empieces a generar inflación, tu PIB nominal va a ser superior y eso te ayuda a desapalancarte, te ayuda a desendeudarte. Si no te vas a unas inflaciones altísimas, los bancos centrales sí que van a estar cómodos con inflaciones entre el 2 y el 3 y no lo van a decir, como digo, en público, pero incluso van a tolerar, serían capaces de llegar a tolerar inflaciones un poquito más altas que históricamente y pronto o tarde lo acabarán consiguiendo, cuando se reduzca un poquito más el paro y los PIB vayan creciendo un poco más. ¿De corto plazo, el 1% para la economía española? Pues sí, tiene todo el sentido, ahora mismo. Fijaros que yo creo que aquí hay que seguir como probablemente guía de referencia al Reino Unido, ¿no? Que es el que está más avanzado en este ciclo, el que puede estar ya generando cierto nivel de inflación y el que nos puede servir como referencia de cómo se van manejando las cosas. Solo un comentario muy breve sobre la deflación, ¿no? Yo creo que esto lo hemos hablado en alguna otra ocasión. O sea, la deflación en sí misma es cuando alguien no consume porque piensa que mañana va a ser más barato comprar. En España no pasa eso, en España no se consume porque no hay dinero. Ya nos gustaría consumir. Pero yo creo que aquí... claro, miedo, además. O sea, yo creo que esto es muy difícil de cambiar en la sociedad. Por eso yo suelo tender a decir que en la sociedad europea, especialmente en la periferia o en los mediterráneos, pues es más complicado que entremos en deflación. Nunca podremos tener una crisis económica y no consumimos porque no tenemos dinero, pero no porque no queramos. O sea, aquí, cuando hay capacidad de consumo, no existe mañana para consumir. Y, por tanto, me parece que ir a una situación de deflación es complejo. Se ríen todos. Claro. Bien, pasamos a la siguiente. En la que preguntábamos en qué nivel pensabais que cerraría el tipo de interés del bono español a 10 años en este año 2014. La respuesta mayoritaria ha sido la segunda, un 58% considera que cerrará entre el 3,5% y el 4%. Hay un 20% que considera que cerrará por debajo del 3,5%, un 18% que considera que estará entre el 4 y el 4,5% y un 5% que considera que será superior al 4,5%. Yo creo que estamos muy de acuerdo, cosa que empieza a asustarme también. Sí. ¿No? Yo creo que es así. El 3,5 y el 4 es un nivel que es racional pensar que si no hay ningún susto ni ninguna cosa extraordinaria en España, todo va en línea, es un nivel de final de año. Y por tanto, si os dais cuenta, pues esto significa que debiéramos de invertir cuando esté por encima del 4,10, 4,15, 4,20 para poder sacarle algo de rendimiento más allá del puro cupón, que es bastante. Pero es decir, no perseguir el mercado. Yo creo que estamos en esta línea bastante de acuerdo, ¿no? Me siento más confortable que el año pasado, lo cual me preocupa de cara al año que viene. Pero sí que es cierto, ¿no? E incluso en términos de riesgo, o sea, si esto lo miramos en términos de riesgos de una posición central, también estoy de acuerdo. Quiero decir que hay un pequeño riesgo que existe en que esto se nos dispare por encima del 4,5, pero es pequeño el riesgo de que se nos dispare. Quizá puntualmente podamos ver alguna piedra y el riesgo de que se vaya por debajo del 3,5, si sigue la misma euforia y la misma acción de los bancos centrales y el año que viene tengo que venir aquí con otro déjà vu y el balance de los bancos centrales más gordo todavía, pues esa posibilidad existe. La siguiente era ¿qué nivel de exposición de renta fija española considerabais adecuado para vuestro fondo de pensiones?
La respuesta mayoritaria es la 2. Un 46% lo limitaría hasta el 30% del patrimonio, seguido con un 22% los que llegarían hasta un 50%, seguido por los del 70% del patrimonio, que son un 16%, un 13% lo dejarían exclusivamente en el 10% del patrimonio y tan solo un 3% llegaría a que fuera más de un 70% del patrimonio. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que además va muy en línea de todo lo que hemos hablado, ¿no? Diversificación adecuada, concentración relativa solo en aquellos activos en los que no tengan más seguridad y cercanía. No tengo nada que decir, creo que empiezo a estar preocupado, no voy a tener que pedir asilo además aquí. Por último, ¿cómo consideráis cada uno de vosotros el riesgo actual de vuestra cartera? Sale como opción o como respuesta mayoritaria los que opinan que el riesgo de su cartera actual es bajo, con un 55%, seguido con un 38% que opina que es medio y con un 7% que considera que es alto. Bueno, yo aquí tengo dos cosas que decir. La primera es que creo que no hemos formulado la pregunta de forma correcta, ¿vale? Y aquí asumo mi parte de responsabilidad. Quiero decir con esto, creo que la pregunta, al menos yo como me gustaría formularla para la próxima vez, así que ya os lo podéis ir pensando, ¿vale?, es si creéis que el riesgo de vuestra cartera ajustado a vuestra rentabilidad es bajo. Es decir, si creéis que el riesgo, si se está gestionando muy bien el riesgo, la rentabilidad es muy buena para el riesgo que se asume, si la rentabilidad está acorde con el riesgo que se asume o si la rentabilidad que tenéis es menor que la que esperaríais tener para el riesgo que asumís. Esa es la forma en la que me gustaría, y lo volveré a hacer, plantear esta pregunta. Lo segundo que tengo que decir es que a mí me gusta mucho la geología. Y siempre he leído que no hay ningún país de riesgo sismológico bajo. Los geólogos secundarios dicen que todos los países son como mínimo de riesgo sismológico medio. Porque pueden pasar cosas. Creo de verdad que vuestras carteras tienen un riesgo promedio muy ajustado. Y yo creo que de esto podemos sentirnos todos contentos porque las rentabilidades no son bajas, sino que son, para el riesgo que se asume, yo creo que bastante ajustadas o buenas. Entonces, sí que es cierto que si uno lo compara con otras cosas, el riesgo de vuestras carteras promedios es bajo, pero no hay riesgo bajo. No bajemos nunca la guardia. No existe el riesgo bajo, ¿vale? Y la próxima vez la formularemos de otra manera. Muy bien, pues eso es todo. David. Bueno, pues yo creo que hemos cerrado con esta intervención de Fernando y con la revisión de vuestras opiniones respecto a estas preguntas, lo que es el evento en sí. Simplemente recordaros que tenemos 3 cuestiones pendientes. Una que nos lo había dicho y era una sorpresa, que es que os vamos a pedir que si podemos hacernos todos una foto para luego poder enviaros en el newsletter a todos los asistentes. La haríamos aquí justo a la entrada. La segunda es que a continuación de la foto vamos a hacer la visita. En principio vamos a hacer 2 grupos para separar, dado que el número de asistentes que tenemos, para que podáis verlo y empezaremos desde lados extremos del recinto para poder hacer la visita al mismo. En tercer lugar, que una vez que concluyamos la visita tenemos el cóctel, y para aquellas personas que por lo que sea no se puedan quedar, que sepáis que hay un autobús ahora preparado para salir en este mismo momento. Así que por mi parte y por parte de todos los que estamos en Pensiones BBVA, muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Gracias a todos.